Hoy nos acompaña un invitado que rompe todos los moldes, con el cuerpo enteramente tatuado, con más de 2 millones de seguidores en redes sociales, pero lo verdaderamente fascinante de René es su autenticidad y su búsqueda de la verdad. Yo cuando nací tenía la sensación de que ya una de las 2 personas que me había cuidado había decidido irse. Por lo tanto yo sentí una deuda de wow, ya lo he hecho mal. Pues me pinto entero para que siempre se acuerden de quién soy y dónde estoy y no me pierdan de vista. Y además voy a contar muchas cosas. No me definen mis fracasos, no me definen mis éxitos, sino que me define que soy amado por Dios. Yo me quiero mucho a mí mismo, pero me maltrato mucho a mí mismo también. ¿Qué tatuaje espiritual crees tú que Dios está haciendo en tu vida en este momento? Me está revelando mi verdadera identidad, me está quitando el polvo. ¿Cuándo llega ese punto de inflexión en tu vida? Pues yo soñé con una emoción, pero esta emoción de amor no tenía absolutamente nada que ver. Lo bonito de esta relación es que nos queremos de la manera más pura. Yo antes de hacer cualquier cosa o decir cualquier cosa, se lo encomiendo a Dios y le digo, por favor, ayúdame a cuidarla. O sea, quiero morir sabiendo que lo di todo por Él, ¿sabes? Y creo que Él lo que quiere es que yo me deje restaurar y... Hola a todos, un segundito. Antes de comenzar este podcast, os pedimos que os suscribáis y lo podáis compartir con mucha gente. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a Rebeldes Podcast, este espacio en el que queremos compartir nuestra fe católica, nuestro amor a Dios. Y hoy está con nosotros Fray Marcos. Bienvenido, Fray Marcos. ¿Qué tal, Padre Ignacio? Hola a todos los que nos ven y hoy les tenemos un programazo, una conversación que nos va a hacer, como dicen aquí en España, que me encanta eso, flipar. Tío. Bueno, hoy nos acompaña un invitado que rompe todos los moldes. A simple vista, René Ponte, más conocido en redes como René ZZ, parece venir de un universo totalmente distinto. Con el cuerpo enteramente tatuado, con más de 2 millones de seguidores en redes sociales, su estética impone. Pero lo verdaderamente fascinante de René, y ahora le considero mi amigo, es su autenticidad y su búsqueda de la verdad. Algo que recuerdo cuando yo empecé a buscar la verdad y la felicidad y la encontré en Jesús. René empezó en Internet no para ser famoso, como él ha dicho, sino porque necesitaba sacar y compartir un dolor profundo que llevaba dentro, y tenía millones de jóvenes que le seguían porque se sentían identificados con esta herida. Empezó a hablar pues de tatuajes, de traumas, de identidad, y últimamente está cambiando de tema. A mí me ha llamado la atención, sobre todo de René, aparte de sus tatuajes, lo que más me ha llamado la atención es su profundidad y su capacidad de hablar del mundo interior, algo que a mí siempre me fascinó desde que me convertí. Por eso hoy vamos a hablar de todos estos temas, de ansiedad, de traumas, de la figura paterna, del mayor enemigo que llevamos dentro y de un sueño misterioso que le cambió la vida. Bienvenido, René. Muchísimas gracias. Qué pedazo de presentación. No está mal, ¿no? Joder, increíble. No. Te seguimos, hombre. Sí. No, mil gracias. Un honor estar aquí. Tenía muchas ganas de que esto se diese y la verdad que estoy muy cómodo y con esa presentación pues espero estar a la altura. Bueno, claro que sí. Es más, yo le decía a Fray Marcos que me apetecía mucho charlar contigo, compartirlo con tanta gente que nos sigue, porque buscamos la verdad. San Agustín decía, somos buscadores de verdad. Y yo que me convertí con 15 años, lo que buscaba era la verdad. Me sentía engañado por el mundo, me sentía engañado, que no me llenaba, y cuando he escuchado tu testimonio, pues creo que somos buscadores de verdad y no nos vamos a conformar con nada que no sea la verdad y la felicidad. A mí me gustaría que nos contaras un poquito cómo fue tu infancia, cómo eras tú de niño, cómo era tu familia. Vale, perfecto. Pues mira, mi infancia yo me crié principalmente con mi madre, con mi hermana y con mis abuelos maternos. Y también estaba mi bisabuela cuando yo era muy pequeño. Y mi bisabuela toda mi familia es católica, pero mi bisabuela era practicante y estaba la casa llena de temáticas religiosas, ¿no? Y había un niño Jesús pequeño de porcelana, me acuerdo, y cosas así. Y bueno, pues yo me crié sin padre porque mi madre y mi padre se divorciaron cuando yo tenía 1 año. Y tuve una infancia, pues, interesante. Luego tengo una hermana, pero es de distinto padre. Entonces, me crié pues siendo un chaval que dibujaba mucho. Me gustaba dibujar desde muy pequeño. Todo lo visual, los cómics, me encantaban. Era un chaval tranquilo. Como mi madre siempre dice que yo era súper fácil de cuidar porque me
Me metía en la habitación a las 3 de la tarde, me dejaba dibujando, volvía a las 8 para ver si estaba bien y yo seguía ahí como dibujando. Pero aquello era un mural entonces. Buah, yo dibujaba y tiraba los dibujos. O sea, dibujaba por pasión, Claro, no por... las imágenes que iban pasando. Lo dibujaba y cuando terminaba, ¡hola, perfecto! Ya está. Bueno, igual ahí hay algo, ¿no? También, no Sí, sé sí, sí. Hay mucho. No sé por qué los tiraba. Pero bueno. Y nada, en la adolescencia fue cuando me empezó a... Me da la sensación de que cobré conciencia de repente como del mundo que me rodeaba y de mí mismo. Aunque tengo recuerdos anteriores, pero ya en la adolescencia me puse como muy triste y me empecé a agobiar. Me empecé a agobiar. Y no porque me fuese mal en el instituto, no porque estuviese mal en casa. No tenía ningún motivo que tú dijeses, ¡buah, este chaval lo está pasando fatal y claramente tiene una razón para encontrarse como en ese estado, ¿no? Mental. Por eso a mí me preocupaba más. Digo, ¿qué me pasa? Solo me apetecía jugar a la consola. Dibujar ya no me llenaba tanto como antes. Iba al colegio y al instituto y no entendía por qué iba al instituto. Y eso que yo allí tenía a mis amigos. No era alguien que lo pasase mal en el instituto. Pero no entendía por qué estaba allí. Y me empezaba a preocupar muchísimo mi futuro. Me acuerdo que una de mis obsesiones, cuando tenía 12 o 13 años, era preguntarme cómo estaría con 18 años. Creo que eso lo cuento en mi libro, de hecho. Pero era esa sensación de estaba tan triste con 13 que decía, ojalá Dios pudiese darme 5 segundos para verme con 18 años y ver cómo estoy, para como aliviarme. Y eso ya como ahora lo veo y digo, eso demostraba un poco lo turbio que tenía ahí dentro, ¿no? Claro, el mundo exterior marchaba a las mil maravillas, pero el mundo interior estaba vuelto un caos. Muy, muy, muy vuelto un caos. O sea, también fue una época en la que a mí me habían enseñado que Dios existía en mi familia, pero como no era una familia tampoco practicante, o sea, de vez en cuando íbamos a misa, pero no era una familia en la que sí se me había dicho hay que rezarle al niño Jesús, cosas así. Pero yo lo entendía todo como no entiendo nada de esto, ¿no? Pero yo quería creer que había un Dios. Tuve una conversación con un chaval de mi instituto con 13, 14 años que era repetidor, tenía un par de años más que yo, que se puso muy ateo y me rompió el corazón porque me empezó a soltar como unos argumentos en contra de la existencia de Dios, que vete tú a saber cuáles eran, pero en ese momento me destrozaron, porque yo ya estaba en esa época tristona, como agobiado, como que nada tenía sentido, y yo creo que lo de Dios me sustentaba más de lo que yo creía. Y cuando me dijo que Dios no existía y me convenció, me reventó por completo. Y no volví a pensar en eso en serio hasta los 26 o 27 años. Oye, qué interesante esto. Y hablas, bueno, aquí vais a ver que tenemos primicia, el nuevo libro de René, Encontrar un hogar. Yo lo compré en preventa, me hacía mucha ilusión que llegara. Y reflexiones sobre el amor, la nostalgia, la muerte y Dios. Y aquí también podréis encontrar, ¿no?, parte de esta historia. Pero bueno, yo te quería preguntar, sí, tú preguntas, eres un niño pequeño y tienes esa necesidad de pensar en el futuro. Y una de las cosas que a mí ahora me toca mucho el corazón, René, es el tema de que a veces vivimos más en el futuro que en el presente, y unos grandes ejercicios que nos enseña la tradición espiritual católica es vivir el hoy, el ahora, porque gran parte de lo que nos quita la felicidad es vivir con demasiado énfasis en el futuro, que nos llena de ansiedad, ¿no?, de qué va a pasar y demás, que me llena de angustia. Y tú vivías esa como necesidad de saber qué va a pasar en el futuro, porque incluso hablando con unos sacerdotes amigos hace poco me decían que una de las características de los jóvenes de hoy en día es la incapacidad de gestionar el fracaso y un miedo al futuro, ¿no? Un miedo al futuro, cuando en realidad nunca hemos tenido una sociedad con un bienestar pues tan elevado, ¿no? Y demás. Entonces, ¿tú cómo vivías esta situación? Es curioso porque tengo que confesar que sigo padeciendo lo mismo. O sea, en menor medida y con una madurez mayor y con una perspectiva pues más rica en detalles. O sea, de aquella lo que me pasaba es que no tenía recursos ni nada en lo que basar mi experiencia. Entonces me abrumaba por completo. Yo... para mí no había como una... O sea, no entendía cuál era el objetivo de la vida, o cuál era mi propósito, o cuál era mi identidad. Yo tenía una sensación interna de que iba a hacer algo, de que podía hacer cosas grandes, como que tenía un drive, una voluntad interna que me hacía soñar con... Pues en ese momento yo quería ser una estrella del rock, lo tengo apuntado en mi primer diario, que lo empecé a escribir con 11 años, una cosa así, porque quise comprarme un diario y escribir. Y me acuerdo, yo quiero ser una estrella, bueno, del rock no, del metal, porque el rock nunca me gustó, entonces ya iba directamente al metal. Y yo tenía esa sensación, pero al mismo tiempo mi realidad era como, no soy capaz de disfrutar de nada, no entiendo cuál es mi propósito, no sé qué voy a hacer y todo me da miedo. Esa es una cosa, yo tenía miedo a todo, es decir, supongo que a la soledad, tenía miedo sobre todo eso, a que llegasen los 18, los 20 y verme en una situación peor de la que yo me encontraba en ese momento con 13 o 14, que no era una situación mala.
El problema es eso, que ahora mi madre escucha mis podcasts y tal y dice, ay, Dios mío, ¿qué estaba pasando? Y yo, pues la adolescencia y una serie de cosas que yo no podía controlar tampoco. Ella me trataba bien, con mi hermana siempre tenía una buena relación, con mis abuelos maternos también, pero yo me encontraba fatal. Yo encima no se lo comentaba a nadie porque la vida tenía ya una serie de tensiones y yo siempre he sido como muy tranquilo y he tenido una aversión al conflicto brutal. Entonces yo no me sentía con la capacidad o con el derecho de un día pues despertarme y decir, oye, me encuentro un poco mal y no sé por qué. Yo como que callado, dibujando, al colegio y a ver si apruebo y no me cae la bronca y miraba el reloj a ver cuándo cumple 18 años y a ver si estamos bien, ¿no? Fíjate, ¿y a qué tenías miedo? Es una buena pregunta porque yo creo que es el mismo miedo que tengo ahora y es este miedo a equivocarme, a ir por el camino incorrecto, a yo tener una misión, unos dones y una serie de virtudes quizás o de sentimientos que puedan ayudar a ordenar el mundo mejor, aunque sea a pequeña escala, y yo por mi egoísmo, por mi propio miedo o por mis inseguridades o por mis traumas o por lo que sea, las contingencias de la vida, sean cuales sean, no ser capaz de seguir ese camino. Y de repente encontrarme en un punto de mi vida en el que eche la vista atrás y piense, ¡fua! La cagué. Es un miedo que sigo teniendo. Fíjate, a pesar de la fe, que Jesús lo que me dice es lo contrario, me dice, tú tranquilo, cuanto más caso me hagas a mí, cuanto más te acerques a mí y menos pienses en esas cosas, en la imaginación de todos los futuros posibles catastróficos que puedan ocurrir, más te vas a acercar a lo que yo quiero para ti, lo que yo quiero para ti es lo mejor para ti. Pero aún así me despierto y digo, que se me está yendo de control, se me está yendo, y si no estoy yendo por donde debería, y me como la cabeza mucho. Es la falta de control. Yo te he estado escuchando también y yo mismo de pequeño, ¿no? Ahora mismo es sacerdote, ¿no? También están esas luchas, pero claro, tienes quizá otros recursos y tu fe que te ayuda tanto. Fray Marcos, cuando ha venido aquí a hablar y le entrevistamos el primero, hablaba mucho de los miedos, ¿verdad? Esas situaciones en tu vida que habías pasado, pues miedos, Madre Olga cuando ha venido aquí. Y creo que los miedos vienen de algunas causas, de algunas heridas, de algunas situaciones, ¿verdad? O ese ego, amor propio y demás, pero el miedo te paraliza. Yo, no sé, compartí aquí, yo nunca he tenido miedo, excepto que una vez siendo sacerdote tuve la tentación del miedo. Nunca la había tenido, nunca. Porque me iba a África, me iba a todas partes, de verdad, nunca. Y la tuve, y la experimenté y dije, vale, ahora puedo comprender lo que mucha gente me dice, que es un miedo que te paraliza, además, ¿no? Porque no te deja avanzar, ¿no? Entonces, el tema de los miedos que llegan profundos y demás, yo no sé, Fray Marcos, cuando le preguntamos qué frase te dirías a ti de pequeñito, dijiste, no tengas miedo. Y esta frase se repite en la Biblia 365 veces, como una para cada día del año, que es una cosa que se me llama la atención, ¿no? Sí. Entonces, en este sentido, con los miedos, ¿tú qué crees que puede ayudar a una persona que tiene estos miedos para superarlos? A ver, yo ahora mismo lo que estoy intentando hacer, y creo que me está funcionando o me puede llegar a funcionar, es intentar salir un poco de dentro de mi cabeza, ¿no? Practicando, por ejemplo, el silencio, o escribiendo, o leyendo, o caminando por la naturaleza. Yo estoy muy acostumbrado también a vivir en el mundo de las redes. Desde los 11, también 12 años me pusieron internet y yo dije, hasta luego. A toda la información del mundo aquí contenida, a ver qué puedo hacer. Claro, eso te da muchas ventajas en ciertas cosas, pero también es una cantidad de estímulos a los que te acostumbras que tampoco son buenos, ¿no? Para la cabeza, el tener lo que tienen los chavales ahora y todos nosotros, que es toda la información del mundo en la mano. Para luego frenar la cabeza, ¿no? Para luego no hacer nada de lo que tienes que realmente hacer, ¿no? Porque al final es, voy a aprender ahora sobre física cuántica. Tienes un montón de problemas en tu vida ahora mismo, que sabes cuáles son, además, y llevas como dándoles la espalda durante 15 años y ahora quieres ponerte a aprender física cuántica. Aprende a enfrentar lo que realmente te está frenando de ser quien debes ser, ¿no? Y yo el consejo que daría es que lo que me está sirviendo a mí es intentar cansarme de mí mismo, pero en el buen sentido, de decir, estoy cansado como de intentar por mis propios medios entender mi propia cabeza, ese acto de soberbia, ¿no? De yo quiero entender, seguro que si estudio esto mañana lo entiendo. Digo, ¿por qué no te retiras un poco, te recoges un poco, que es lo que yo estoy intentando hacer? Dejar el móvil, misa diaria, lo estoy como intentando, ¿no? Me quiero entregar a algo que no sea yo, para ver si de esa manera me curo yo.
El salir de ti mismo y el buscar amar. Y una de las cosas del miedo, a mí me pasa, lo hemos hablado mucho, Fray Marcos y yo, porque realmente a veces ves el futuro y miedo a qué, miedo a fracasar, miedo a la soledad, a quedarme solo, a que no le importe a nadie, miedo a no llegar a la meta, miedo a que me hagan daño, miedo a que la vida que Dios me ha dado con todos los dones no dé fruto y no sirva para nada. Miedo a que... Y yo tengo que decir que a mí me sigue pasando. Yo creo que todos los santos lo decían, ¿no? Y cuando llega el miedo, a mí en el fondo voy constantemente a los santos y es ver que tengo un Padre Dios que me ama y no soy huérfano. Dios es mi Padre. Dios controla el universo, la historia. Estoy en sus manos. Y Él sabe sacar cosas buenas de todo. Es como elevar un poquito y decir que no soy huérfano. O sea, que Dios es mi Padre, que me ama, que Jesús me dice no tengáis miedo, ¿no? Entonces, esta palabra que es tan fuerte, realmente a mí me ayuda como elevarme un poquito y realmente decir, no puedo controlar mi vida, pero lo quiero controlar todo, sino que hay un Dios que lo gobierna y además que es mi Padre, que le interesa mi vida, que me ama y que tiene una meta para mí. Sí, pero ahí precisamente cuando comenzabas a hablar, me identifico en eso contigo. Yo tampoco crecí con mi papá y lo conocí a los 24 años. Wow. Me crió un señor, cuando yo tenía 4 años murió. Un amigo me llama una vez y me dice, oye, que hay un señor ahí que te quiere conocer. Yo era amigo de sus hijos en el pueblo y el señor era un árabe. Por eso esta belleza tropical caribeña siria. Ahora lo entiendo todo. Ahora lo entiende todo. Esta pinta oye, la gente que está viendo Fray Marcos es como de Arabia. Pero... Bueno, y este señor me dice de sopetón que era mi papá. Y claro, era precisamente tus miedos. Yo ahora que te escuchaba con mucha atención, inclusive se me arrugó la piel del alma porque recuerdo que cuando yo estaba pequeño y mis compañeros me preguntaban, ¿y tu papá? Eso duele mucho. Y yo llegaba siempre con una misma pregunta a mi casa, a mi mamá y a mi nana. ¿Dónde está mi papá? Y entonces, claro, eran respuestas distintas. Su papá se murió. Dígale que su papá está en otra casa. Entonces eran respuestas no sinceras. A ver, que a lo mejor como tu madre, mi madre escucha este podcast y va a decir qué hice yo con mi hijo, pero a lo mejor yo sé que ella lo hizo bien. Sí. Tengo un cuento muy cómico con mi madre que me ofreció a la Virgen que yo me iba muriendo cuando estaba pequeño y entonces dice que ella salió corriendo, una chica de 18 años, y le dijo a la Virgen, si él se salva, él va a ser para ti. Y yo le digo a mi mamá, oye, hubieras dicho, si él se salva, yo me meto a monja, si él se salva, yo me hago misionera, me hubieras comprometido a mí. Pero bueno, y entonces cuando este señor me dijo que era mi padre, yo salí y le dije a mi madre, hablé con un señor que se llama tal. ¿Qué? ¿Con quién habló? Se asustó muchísimo. En ese momento, mi madre estaba metiendo me acuerdo yo, una torta y un pan al horno, tiró la puerta del horno y me dice, ¿con quién habló? ¿Qué le dijo? Y yo pude ver en mi mamá mi propio miedo. Vale. Y pude obtener en mi habitación solo muchas respuestas, pero yo le digo, mamá, yo tengo 24 años, yo no voy a zapatear aquí como un niño rebelde a irme de la casa ni nada más. Tenía un problema grande con mi padrastro, que ahora se ha convertido, gracias a Dios. Entonces era un mundo muy lleno como el tuyo. Y ahora yo hago una especie de retrospectiva en mi vida y te escucho, de verdad que me encanta porque en eso me identifiqué mucho contigo cuando supe que no habías crecido con tu papá. Porque después yo vi a este señor y le dije, mi mamá me dijo que sí, que usted era mi papá, y me dice, no, usted está equivocado, y me subió al espejo y me dejó parado en un semáforo. Y dejarme plantado en un semáforo con el vidrio arriba me permitió descubrir en ese instante que Dios no se deja ganar en generosidad. Caminé, como dice Shakira en la canción, pateando las piedras, caminé por todo mi pueblo diciendo, Él me ha dejado plantado allí, pero tú no. Y sentí lo que dice el Padre Ignacio, que desde ese momento que yo no era huérfano, que tengo un padre y que lo tengo y que está vivo. Ahora, René, después de este cuento, ¿tú has sentido alguna vez esa presencia paterna a través de este Dios que estás conociendo ahora? Me ha encantado, gracias por compartir. Qué pedazo de historia, y también, obviamente, yo me siento identificado también. Sí, lo he sentido en los últimos años, sobre todo, porque sí que es cierto que esa herida como del abandono, que a veces suena como muy potente, ¿no? El abandono. Sí, parece que literalmente te han lanzado por la ventana y te han tirado unos cubos de basura. Pero te han subido el espejo. Claro, a veces no es tan exagerada, ¿no? Visualmente, sino que es más sutil. Yo sí, siempre O sea, yo cuando nací tenía la sensación de que ya una de las dos personas que me había cuidado
había decidido irse. Por lo tanto, yo sentí una deuda de, wow, ya lo he hecho mal, inconscientemente. Y claro, mi madre me tuvo que criar a mí sola, ¿no? Y trabajando al mismo tiempo y pues sin mucha ayuda realmente. Entonces, claro, mi madre, pues a veces, yo qué sé, yo no me comportaba como me tenía que comportar. Un niño al final pues era bastante bien guiado, pero a veces la liaba. Y en alguna ocasión ella me dijo, como a la desesperada, rollo, en plan, René, date cuenta de las cosas que yo hago, o sea, como ayúdame con esto, porque fíjate todo lo que estoy haciendo yo. ¿Qué pasaría si yo hiciese lo mismo que tu padre? Y claro, y ahí dije yo, a ver, ¿qué pasaría? Y dije, uy. Y creo que ahí se generó mi concepción del mundo, mi relación con el exterior. Ahí dije, vale, ojo aquí, que tienes que currártelo, porque en cualquier momento puede pasar. La gente se puede ir y a ver qué haces tú solo. Aún encima mi madre me sobreprotegió con la mayor de las buenas intenciones. No viví como mucho en la calle, sino como que me cuidaba bastante en eso. Entonces yo estaba como muy a su merced. Es decir, yo fui un niño durante mucho tiempo. No fue como, ahora búscate la vida. Yo nunca me busqué la vida. Entonces cada vez que pensaba, no, claro, si se va mi madre estoy reventado, estoy perdido. Y por eso toda mi vida he tenido... Bueno, en parte por eso he llegado tan lejos en el mundo de la comunicación y de las redes. He dicho, ¿cómo puedo hacer para yo mostrarme de una manera en la que la gente no quiera abandonarme? Pues me pinto entero para que siempre se acuerden de quién soy y dónde estoy y no me pierdan de vista. Y además voy a contar muchas cosas. Todo lo que me apasiona, todo lo que me interesa, lo voy a compartir con todo el mundo, porque de esa manera la gente se va a sentir identificada y yo nunca me voy a quedar solo. Y ahí es donde llega el Padre y ahí es donde llega ese sueño con Dios, en el que yo sueño que Él me ama de una manera en la que yo no me había sentido amado nunca. Hablando de sueño, que eso me llamó mucho la atención, y se lo dije al Padre Ignacio, de verdad él sí con sueño me hizo transportar a San José, por ejemplo. Ojalá que Dios te siga siendo un San José bueno. Pero yo soñé una vez que yo que yo estaba dentro del vientre de mi madre. Y entendí ese miedo que todavía tienes. Entendí, por ejemplo, las situaciones de nostalgia sin sentido, que nos puede pasar a todos, que es lo normal, pero cuando ya yo estaba tirando hacia la melancolía, yo dije, esto no me pertenece. Y entonces una noche soñé que mi madre estaba embarazada de mí, yo me vi en el vientre de mi madre y yo, ya grande, hablaba al vientre de mi madre. Ese sueño me lo permitió Dios para después para poder entender. Yo digo, claro, esta melancolía viene de una chica de 18 años que ya tenía una niña despreciada a lo mejor por mi padre. Claro, este desprecio viene y estas preguntas sin sentido de esas respuestas, ¿dónde está mi papá? Y me decían una cosa y otra. Claro, esta melancolía, esta nostalgia que no me pertenecen, no son mías. Y entonces pude entender. Y bendito sea Dios, yo siempre he sido un tipo de muy buen humor, pero hay bajones como los que estás teniendo en este momento, hay bajones que uno dice, esto no me pertenece a mí, esto le pertenece a mi madre y yo quiero ayudar a mi madre a sanar. Entonces yo he hecho con mi madre, a lo mejor no directamente de estas conversaciones, de hecho ella se ha enterado de muchas de mis situaciones por podcast o por entrevistas mías, después de MasterChef, cómo la pasé, porque tuve muchas dudas, de hecho, peleando por mi vocación, luchando por mi vocación para sostenerme, aceptando cosas que yo no puedo cambiar en mi vida, situaciones que ya no puedo cambiar, pero aceptando para trabajar y ser mejor. Yo creo que de ahí vienen esos miedos, de ahí viene ese arrugar el alma, ¿no? Total. Claro. Yo no sé si te lo has planteado, si has hecho una retrospectiva de tu vida y has dicho, pues a lo mejor mi miedo y mi situación viene de aquí, que no me pertenece. Sí, he llegado a esa conclusión también, está relacionado con mi madre y sus miedos, obviamente. La mayoría de mis miedos son miedos de mi madre, que yo ya como que cuando eres pequeño es como una esponja, si tu madre hace así en referente a un estímulo, tú acabas haciendo así también y luego tu madre igual deja de hacerlo, lo que sea, o tú ya no estás con tu madre. Por la parte no tienes a un padre al lado que cuando tu madre hace así, ¿qué haces? Y tú veas a los dos y digas, que se puede elegir. Como hay una argumentación, una negociación constante de cómo se percibe la realidad. Claro, yo tenía una solo. Entonces,
dices, es esa. Y con el miedo a perderla. Y con el miedo a perderla, claro. Porque tenías una sola y además sobreprotegido, me imagino yo también por tus abuelos, pero con el miedo, porque la gente, a veces uno dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Mentira, la gente sabe lo que tiene, lo que pasa es que piensa que nunca lo va a perder. ¿Sí? Y entonces cuando se da cuenta que lo puede perder, hay otro miedo. Y ese miedo sí es tuyo. Sí. Claro. Sí, pero totalmente. Oye, y una cosa que interesante, yo estoy dando gracias a Dios, que cómo disfruto de estas conversaciones, pero tú hablas también aquí en el libro de nostalgia. Uh-huh. ¿Esa nostalgia empieza a aparecer ya en ese momento de tu vida? Sí. ¿Y a Sí. qué te refieres con esa nostalgia? Pues me da la sensación de que cuando yo... O sea, los primeros recuerdos que tengo de mi vida ya son como medio nostálgicos. Como de no estar viviendo en el presente y teniendo como un remanente de algo que nunca supe qué es y que me transporta a otro lugar que no sé dónde está y que me transmite como una paz que yo nunca he tenido aquí en el mundo. Y de hecho es que hay una anécdota muy graciosa, que cuando yo iba a catequesis, cuando estaba para hacer la comunión, me acuerdo que yo me acuerdo de mí mismo como muy desorientado, muy desconcentrado, muy distraído, yo no sé a qué estaba. Pero tengo un recuerdo muy claro, y era que le preguntaba a mi profesora de catequesis, casi bastante anciana, y recuerdo como que ya se le veía un pelín como cansada, y me acuerdo como que yo podía llegar a ser muy pesado. Por eso me dediqué a la comunicación, para que me vaya bien dando la brasa, ¿no? Y yo le decía, ¿dónde está el paraíso? Le preguntaba. Y me miraba, ¿qué es esa pregunta? Y yo le decía, porque yo quiero ir. Es decir, digo, a mí me estáis hablando de un lugar Una búsqueda de estabilidad. donde reina la paz, donde no hay problemas y donde yo puedo ser feliz eternamente. Y yo me volvía loco por saber dónde estaba ese lugar. Y creo que sí, esa nostalgia no sé si está profundamente relacionada solo con eso o con algo más, pero siempre he tenido la sensación de que no estoy bien donde estoy, ¿sabes? Aquí en este mundo. No, ¿sabes lo que me viene al corazón? Un dominico llamado Santo Tomás de Aquino, él hablaba de que la Suma Teológica, en la segunda parte, hablaba que todo su esquema es exitus de Dios y reditus, salida de Dios, y en el fondo tenemos esa sed de Él hasta volver a ese paraíso que es Dios, ¿no? Entonces todo lo estructural en ese exitus, reditus, salida de Dios para volver a Dios, y que en el fondo la nostalgia más grande que tenemos es nostalgia de Dios, que es lo que expresan los salmos, ¿no? Mi alma tiene sed del Dios vivo. Tengo una sed, ¿no?, de algo más grande que tú ya identificabas como decir el paraíso, ¿no? Estabilidad también. Sí. Sí, el paraíso, a ti te dicen paraíso y una estabilidad que estamos buscando fuera de esa nostalgia que no quiero sentir, porque además cuando hago consciente no es mía, ¿no? Y porque yo tengo que estar cargando con algo, pero también al mismo tiempo quiero ayudar, en este caso a mi madre, a tu madre, a salir también, a hacerle sentir que tampoco es culpable. Claro. Sino, porque es que otra cosa también es eso, que nos lleve a hacer sentir al otro que es culpable de lo que yo estoy, que muchos caemos o caen en ese resentimiento. Sí, yo he caído en eso también. Ya. Y no es justo. Y al final es eso, es entender que es algo que me gusta mucho ahora de esta etapa mía a nivel comunicativo, y es que, y creo que mi intención con este libro era un poco demostrar eso también, ¿no? De mostrarle a la gente que todos sufrimos, ¿no? En mayor o menor medida, pero que todos sufrimos al final de lo mismo, ¿no? Hay como un anhelo. Porque estamos en la búsqueda. Exacto. Por eso el verbo encontrar. Exacto. Encontré uno. No, fíjate, he abierto el libro de René y me ha encantado, porque la primera frase con la que abre el libro es de Jordan Peterson. Oh. Yo tengo que reconocer que es el intelectual que más me ha influenciado en mi vida, es Jordan Peterson, que decía, si tu objeción a la vida es que implica sufrimiento, adoptar una actitud que lo agrave no parece la respuesta más razonable. La responsabilidad de ayer es la libertad de hoy. Bueno, yo esto al abrir el libro lo he leído, ¿no? Y me ha encantado porque yo unos vídeos, unos podcasts que más me han influenciado fue uno que él tiene sobre el sufrimiento. Él dice que todo el mundo sufre y que tú tienes dos opciones, que como no des un sentido al sufrimiento, el sufrimiento sin sentido se convierte en amargura, la amargura en resentimiento, el resentimiento en rencor, el rencor en odio, y eso deriva a la venganza de los peores males de la historia, ¿no? Sí. Y él los ha estudiado, ¿no?, con mucho detenimiento. Y dice que ¿cómo se supera? Dice adopción de la responsabilidad, ¿no? Que aquí lo citas, ¿no? Entonces me impresiona, claro, que todo el mundo sufre, está bien, no es echarle las culpas a los demás, pero ¿cómo yo puedo encontrar un sentido? Porque tengo dos opciones, o me resigno
y me rebelo malamente y destrozo mi vida y la vida de los que tengo alrededor, o busco darle un sentido. Y ese sentido me parece clave, ¿no? Tú en este proceso, yo quería hablar antes de pasar adelante, en este proceso tú también hablas de traumas, de búsqueda de una identidad, ¿verdad? ¿En qué sentido aparece esto en tu vida en esa etapa? Es que la búsqueda de la identidad es un tema que cuanto más mayor me hago, más contundencia y más precisión y textura adquiere. Es curioso. Yo siempre he querido entender quién era yo y cuál era mi papel en este mundo. Siempre he tenido como una sensación de responsabilidad, es decir, quizás también acrecentada por el hecho de que se me abandonase tan temprano por parte de mi padre, decir, oye, a ver, ¿sabes? En plan, ¿qué hago para demostrarle a mi padre, en el fondo, que yo soy válido y que no debería haberme abandonado? Hay mucho ahí. Entonces a mí me agobiaba mucho, digo, este mundo es muy raro, cambia muy rápido, es muy hostil, ¿no? La gente está como muy cabreada y se mueve muy rápido y yo no sé qué hacer y no sé hasta qué punto voy a poder hacer algo. Y ese tema de la identidad, pues inconscientemente yo lo iba buscando, pues cuando descubrí, pues eso, la música metal fue el primer estímulo que yo descubrí con el que me sentí identificado. Luego vi que la gente que solía hacer esa música tenía una estética que a mí me gustaba y que eso estaba relacionado, pues también. Luego hablas con metaleros, con rockeros y tal. Y por lo general no suelen tener tampoco unas familias como muy estructuradas y si hablas con ellos es gente muy sensible que también ha tenido lo suyo, ¿no? Eso yo es algo que he visto porque he conocido infinidad de ellos. Y de ahí sale todo ese drive, toda esa energía para pues dedicársela a eso, a la música, a los pintores, los poetas. Hay mucho de eso, hay una angustia yo creo como muy profunda que se vuelca, ¿no? en lo que sea que hagan. Y yo era lo que intentaba, yo decía, a ver si me encuentro tan mal que decía que a ver si dibujando o gritando, porque yo gritaba en un grupo de death metal. Digo, a ver si así un día me despierto y estoy bien. ¿Sabes? Era como inconscientemente era el mecanismo que yo tenía. Tampoco se me ocurría otra manera de hacerlo. Mientras tanto estudiaba, se me daba bien lo que estudiaba. Por suerte siempre... ¿Qué estabas estudiando ahí? Diseño gráfico estudié. Siempre me gustó mucho el diseño y tal. Entonces... Pero tú eres un artista, o sea, dibujabas de pequeño, pasabas horas. Sí, tenía esa tendencia. siempre dibujar. El hecho de escribir, el hecho de interiorizarte a ti mismo, sí ya es. Que eso es como una bendición y al mismo tiempo el castigo de, lo que decía, estar muy dentro de tu cabeza. Si al final un artista, para ser artista, me da la sensación de que tiene que darse demasiada importancia, ¿no? En algo como pecar de autoimportancia. Es lo que me ha pasado a mí. Yo decía, qué mal me encuentro. Esto va sobre mí, ¿qué hago? Entonces, pues eso, grupos de música, pintar, contar chistes. Faltaría saber si cocinar. Sí, bueno, ahí, ojalá se me hubiese dado por ahí. Pues el padre Ignacio se quema haciendo la ensalada. Yo cocino como los primeros hombres. Yo lanzo carne al fuego y luego me alimento como puedo, ¿no? Y digo, esto está soso, da igual, lo he hecho 40 veces, pero no sigo sin saber. Pero bueno, no sé. Y ahí entra también tu interés por la psicología también, ¿no? Sí, claro, llegó un punto en el que dije, vale, igual sí entiendo la ciencia que estudia la mente, puedo entender mi propia mente, ¿no? Claro. Y de alguna manera, en algún momento igual entiendo algo y hago, pues ya está. ¿No? ¿Y qué aprendiste ahí en esa búsqueda o qué herramientas has aprendido? Curiosamente ahí descubrí a Jordan, que es psicólogo clínico, y dije, anda. Y de hecho me hacía gracia porque al principio él hablaba de psicología, ¿no? Porque es lo suyo, sí. De psicología clínica, de su experiencia ahí con pacientes, pero luego de repente te metía a Jesús, ¿no? Y la cruz, y el sufrimiento, y el cargar con tu... Y me acuerdo que al principio decía, ¿por qué hablas de eso? Sí. Sí, yo quiero que me hables de psicología. O sea, yo nunca fui hater de eso, pero me acuerdo que era como... Era una disonancia, ¿no? Y decía, ¿y ahora qué habla de la cruz? Sí, ¿por qué me metes como cuando dicen, a ver, cuando me mete el Jesus Bomb, la bomba de Jesús en algún momento, ¿no? Habla del genes. Sí. Total, sí, luego ya meten a tal... Y sí, a ver, la psicología me dio esperanza durante mucho tiempo de decir, vale, aquí hay un mundo fascinante, el psicoanálisis me empezó a fascinar porque dije, el mundo de los sueños. Yo siempre he tenido una actividad onírica potentísima y ya por ideas propias yo apuntaba mis sueños y tengo como cientos de sueños apuntados. Entonces yo descubrí ese mundo y dije, vale, aquí hay al menos un horizonte en el que puedo seguir buscando. Claro, yo necesitaba curarme. Entonces era, psicología, sí, historia, antropología, lo que sea. Si es que yo al final a veces... como que mucha gente se piensa que me las doy más de intelectual. Yo leo las cosas y se me olvidan, ese es el problema. O sea, ni siquiera soy una persona que retenga bien. Pero ahí yo veía en estos intelectuales y en estas cosas que yo nunca había estudiado, en estas facetas del ser humano, yo veía una esperanza. Y aprendí, pues, yo qué sé, llegué hasta Wim Hof, la respiración, la exposición al hielo, un poco todas esas cosas que las iba probando, la sauna, no sé qué, el
la meditación en su momento de, ay, si pruebo a no pensar en lo que pienso normalmente y pienso Poner la mente en blanco. en cualquier otra cosa. Pero por ejemplo, tú, ¿has leído mucho? Porque sí que te expresas muy bien y llama la atención. Depende con quién me compares, la verdad. Pero bueno, o sea, sí, empecé a leer fuerte a los 26 y desde esa he tenido un ritmo más o menos. Hasta los 26 me había leído un medio libro de Harry Potter y 4 de fantasía que me había regalado con 12 años y luego lo que tenía que estudiar para el colegio y gracias. Pero sí, he leído cosillas. Bueno, yo también me rodeo de gente que lee tanto que me da hasta vergüenza decir que yo leo. Pero y en este camino de psicología de traumas, ¿qué puedes como identificar? ¿Qué te pasaba en esa época de traumas, de construcción de la identidad? Pues una intranquilidad constante que parecía no tener cura y que sigue estando latente hasta el momento. Es decir, yo me di cuenta, a través de este proceso de búsqueda, que yo no podía encontrar, digamos, yo no podía paliar esa angustia que yo tenía desde que recuerdo pensar y razonar. Yo no podía paliarla con los objetivos en el mundo, a través de conocer a personas, viajar a sitios, incluso tatuándome. Yo inconscientemente, aparte de que me gusta mucho lo visual, el arte y me fascina el mundo del tatuaje, yo en el fondo, todos estos tatuajes son ideas y miedos y anhelos en una historia que yo me contaba a mí mismo y decía, igual hasta esto me ayuda también en el proceso, ¿no? A veces hago como la analogía de, no sé si habéis visto Prison Break. Sí. Michael Scofield se tatuó el mapa de la cárcel donde estaba su hermano para rescatarlo a él. Y yo decía, un día que me acuerdo, me engorilé muchísimo, me desperté y dije, si yo me estoy tatuando el mapa de mi propia mente para rescatarme a mí mismo de la prisión en la que me he metido. Y dije, soy Michael Scofield, literalmente. No, pero en el fondo un poco estaba ahí la idea, ¿no? Y ahí podías descubrir si eras tu mejor amigo o tu peor enemigo. También, que eso es otro tema muy interesante. Yo no sé si soy mi mejor amigo o mi peor enemigo. Yo me quiero mucho a mí mismo, pero me maltrato mucho a mí mismo también. Y a veces no entiendo muy bien. Por eso intento como acercarme cada vez más a Jesús, porque sé que Él me quiere de verdad. Entonces digo, ojalá algún día poder verme a mí mismo con los ojos con los que me ve Él. Porque yo no lo consigo realmente. Yo lo intento, pero lo finjo en el fondo. No me sale por naturaleza el amarme y el respetarme y el estar tranquilo, rollo. Mi mente todo el rato está imaginando demasiadas cosas y a veces pienso, ya está. O sea, quiero como vivir en el presente y quiero permitirme el lujo de estar tranquilo, en paz y realmente entregarme a Dios. Porque yo soy consciente de que justo ayer, y no me voy a acordar, pero ayer estaba leyendo tu libro, el de Un mundo dentro de ti, y hablabas de una frase de San Juan de la Cruz que decía algo así como que nada os perturbe la paz del corazón, porque todas las cosas de este mundo han de acabar. Y yo digo, si es que eso ya lo sé, si es que sé que me podría morir mañana, o no, con 95 años, pero tanto si me muero mañana como si me muero con 95 años, lo que quiero es dejar de vivir permanentemente angustiado por una falsa sensación de control que nunca tuve, nunca voy a tener y ahora ya sé que no quiero tenerla. Pero qué bonito ese deseo de verte con los ojos de Cristo. Mira, no lo había escuchado de nadie. De ojalá yo me pudiera ver como Cristo me ve. Ahí hay un deseo enorme. Y yo creo que la respuesta del Señor hacia ti es, primero, yo no veo tus tatuajes, veo tu corazón y tu intención. Y segundo, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, porque es que me estoy identificando tanto con tu historia. O aquello de que, a mí también me preguntan que si yo leo mucho por lo que hablo, dice la gente, por lo que puedo hablar bien. Pero no soy como tú, tampoco puedo memorizar muchas cosas como el Padre Ignacio, que es una biblioteca ambulante. A mí me encanta escucharlo, porque entonces... Igual, sí. O sea, no que San Atanasio decía, yo refresco que hace 20 años vi patrología, y yo digo, bueno, sí, qué bueno que tengo un amigo ahora que me lo recuerda, yo me acordaba. Y los frailes que estudiaron conmigo decían, pero ¿cómo haces tú para salir? O sea, ellos se clavaban a veces a estudiar y es porque yo leí alguna frase y de ahí yo me invento a mí mismo una respuesta. Y descubrí que así ha sido mi vida. O sea, de ir resolviéndome a mí mismo ese sentido de responsabilidad con una ausencia. Porque además que mi padre en psicología lo que entendemos como ni siquiera una presencia ausente, sino una ausencia ausente. Y eso es muy cruel para un niño que no lo sabe identificar. Y tú, René, hablas en tu libro, en tus vídeos,
que muchas veces tu peor enemigo está dentro de ti. Y cuando te escuché, recordaba lo que decía Aristóteles, que decía que la mayor batalla es la batalla contra uno mismo. Que si ganas esas, ganas todas. Y yo he estado ahora muchos años sirviendo a la iglesia en Uruguay y me decían, ¿qué es lo que más te ha costado? Me decía, pues el barrio pobre, el asentamiento, el construir una iglesia, pues no sé, la gente complicada o la soledad. Y digo, mira, al final lo que más me ha costado, como siempre, la batalla contra uno mismo y la batalla de la oración. Pero, ¿cómo hacer esa batalla sabiendo que yo al principio pensaba que era más una batalla contra las pasiones bajas? ¿No? Es decir, que yo tengo que gobernarme porque ser libre es ser dueño y señor de ti mismo. Y cuando me poseo, soy verdaderamente libre para entregarme a Dios y a los demás. Y esa es la verdadera libertad interior, ¿no? Y esa batalla con uno mismo de la concupiscencia que tenemos, ese desorden, ¿no? Que tenemos del pecado original. Pero yo también veo algo más profundo, que es una batalla contra uno mismo de mi ego, de mi soberbia, que quiere controlar toda mi vida, que no suelta y que le dice, Dios mío, tú lleva la vida, lleva la rienda, no me decía una señora, ya he soltado, ya vivo en paz, más ¿no? de uno, ¿no? En esa fuerza estoica, que yo todo lo puedo. Claro, y decir, y tú en ese sentido, ¿cómo has vivido esta lucha, ¿no?, a la que tú hablas? Joder, qué preguntas más interesantes, de verdad. Justo lo que acabas de decir, yo empiezo a notar como dos fases distintas desde mi conversión. La primera fue esa, que yo ya la estaba, digamos, me estaba acercando, la estaba abordando desde otros puntos, desde el punto de la psicología. Hay muchos chavales ahora como muy venidos arriba con el estoicismo, ¿no? Controlar mis emociones, quiero ser como Marco Aurelio. Yo iba un poco por ahí, pero no me convencía. Decía, yo creo que a mí no me sirve esto de hacer como si nada, ¿no? O como capar mis propias emociones y convencerme a mí mismo de que algo está bien cuando interiormente siento que no lo está y estoy sufriendo. Dije, yo igual por ahí es como material de depresión profunda. Entonces, pero sí comenzaste un poco el camino estoicismo del autocontrol, del autocontrol. De la autogestión, sobre todo, sí, y me sirvió, porque yo estaba, yo venía del mundo del victimismo, yo venía del mundo de por qué yo, por qué mi padre me abandonó, por qué no me salen las cosas como yo quiero, por qué no tengo novia, por qué esto, por qué no... Infinito, lo que tú quieras. Y gracias a eso empecé un poco a decir, oye, la responsabilidad individual, ahí Jordan Peterson me ayudó un montón. La gente dice, un intelectual que dice, empieza por responsabilizarte de las cosas pequeñas. Digo, es que no os imagináis para la gente que se ha criado sin padre lo importante que es que alguien mínimamente elegante y elocuente te repita eso en tu adultez. Rollo, deja de llorar y empieza por ducharte por las mañanas. Guarro, ¿sabes? Que te levantas y ni te duchas y ni haces la cama y ni desayunas bien y luego estás intentando que la gente, o sea, quieres tener novia, quieres que te pillen en el trabajo. El mundo y transformar el mundo, como decían los jóvenes. Padre, yo quiero transformar el mundo. Y yo le digo una pregunta, ¿hiciste la cama esta mañana? No, en serio, se lo pregunto al grupo de jóvenes. ¿Hiciste la cama? ¿Ayudaste a tu mamá a recoger los platos? A recoger la mesa, ¿no? Por esos pequeñitos detalles. Justo, son esos detalles. Y yo ahí empecé. Entonces, en mi conversión ha sido relativamente sencillo, más sencillo que para otra gente que venga más desde un punto mucho más bajo, incluso, que no han rozado la psicología ni la autogestión de ningún tipo. Pero claro, ahora me encuentro con esa lucha contra mi propia soberbia, que es la que más me está doliendo. Digo, vale, estoy siendo capaz de mantener mi carne a raya, ¿no? De mantener la lujuria. Bueno, no siempre, y la gula, y la pereza. No siempre, pero mucho más que mi yo del pasado. Y realmente casi me dan ganas de darme una palmada y decir, muy bien, ¿sabes? Lo estamos haciendo bien. Pero luego viene esa parte de ¿y cómo hago para realmente entregarme, ¿no? ¿Cómo hago para no tener la carne a raya? No comer demasiado, ayunar, por ejemplo. A veces, últimamente me pasa mucho que voy a tener un mal comentario hacia una persona o un mal pensamiento y automáticamente, ¡fum!, lo corto de golpe y noto la presencia de Dios. No es una autolimitación, no es reprimirme, lo noto como ¡wow!, liberarse. Está trabajando en mí. Pero luego estoy tenso todo el rato y digo, vale, mañana, es que a ver si esto me sale bien. No, es que ¿qué va a ser de mí? Es que pum, pum, pum. Aparte voy a ser muy honesto, ahora llevo 4 meses con Celia, con mi chica, que está aquí con nosotros, y es lo más bonito que me ha pasado en mi vida, pero es lo más aterrador que me ha pasado en mi vida, porque mi vocación ha sido siempre el matrimonio y la suya también, y por primera vez tengo una relación que nunca había sentido antes, donde Cristo está en el centro
y ambos somos un reflejo del otro. Y es una absoluta barbaridad y es lo más bonito del mundo, pero al mismo tiempo me da más miedo, porque digo, quiero hacerlo bien, quiero que esto salga bien, no quiero que por mi incapacidad para gestionar mis propias emociones, mis miedos del pasado, mis traumas y mi propia soberbia, yo le haga daño a ella o nos lleve a los dos por un camino que no es el que Dios quiso para nosotros. Entonces, claro, estoy en esa parte en la que digo, claro, estoy intentando ir más a misa, orar más y estar más en silencio, para un poco empezar ese acto de humildad diciendo, vale, pues me voy a callar la boca y voy a dejar que tú me hables, que Jesús me hable y que, Fran, dime tú, porque yo ya no quiero hacer nada, yo ya no quiero intentar controlar nada, ¿sabes? Pero claro, al mismo tiempo digo eso y a los 15 minutos estoy estresado por algo que quiero controlar. Y, es como... y así estamos. Oye, pero qué interesante, ahora que has sacado el tema, ¿no? De que estás noviazgo, ¿no? Y que nunca lo habías pasado, esa vocación matrimonial y que te ilusiona más que nada en la vida, es que se te nota en la cara, ¿no? Y se te nota también en la forma de sonreír y en que de alguna manera te ruborizas de una manera interesante, ¿no? Como como algo de cierta vergüenza por algo íntimo que estás viviendo y que quieres agarrar y que no te escape, no sé. Total, pero sí. Es muy bonito, ¿no? Verlo porque Dios es así de grande. Y unas cosas que yo pensaba, ¿no? Yo tuve novia antes de estar en el seminario, ¿no? 6 años, es lo más bonito que he tenido en mi vida, solo superado por el amor de Dios. Es maravilloso, ¿no? Amar a una mujer, ser correspondido, cuando Dios está ahí en medio. ¿En qué lo notas ahora? Sobre todo, tú hablas aquí en el libro del amor, en la forma de amar. ¿En qué lo vives ahora? ¿En qué te ayuda en cosas concretas? Pues que para mí ha cambiado completamente. O sea, el tema del amor es algo que todo el mundo ansía. Yo creo hasta incluso el más traumado y el más dolorido, que a veces pasamos por épocas de no, yo no quiero saber nada de esto. Ese es el que más amor necesita y más amor quiere dar. Y yo creo que el amor hasta ahora en mi vida, yo pensaba que era como este amor de yo te doy y en el fondo espero que tú me des algo. O me gustaría que tú me dieses algo y por eso te doy, ¿no? Y yo caía mucho en eso. Y en un amor fundamentado en una interpretación totalmente patológica de lo que son las relaciones humanas. Las relaciones que he tenido antes venían desde el vacío, desde la angustia, del no quiero morir solo y tengo 1000 cosas que solucionar, pero no me atrevo a hacerlas. Entonces, que venga alguien a darme caricias en el pelo, besitos y a tener la sensación de que no me voy a morir solo. Y voy a proyectar en esa persona la película que yo me he montado en base a mis carencias para ver si esa persona encaja. Y no tenía ningún sentido. Por eso fracasé en absolutamente todo, porque yo lo estaba enfocando como mucha gente ahora. Eso es algo que me gustaría ayudar a los jóvenes de a día de hoy, porque yo creo que, sobre todo los que no tienen a Cristo en el corazón, como he sido yo, por ejemplo, durante esa época, creo que el amor viene muchas veces de una ansiedad, de llenar un vacío que ese amor no puede llenar porque ese amor solo lo puede dar Dios y tú solo puedes aspirar al amor verdadero si dejas espacio a Dios. Y para mí lo que ha cambiado es que para mí el amor antes era una línea directa. En plan, yo me encontraba con una persona y era, vale, necesito esto, y, o sea, no lo hacía así, obviamente. ¿Te imaginas? Y me gustaría que tú fueses esto y esto. Y yo decía, sí, yo también trabajaré en algo, pero bueno, Sí, vamos viendo. Lo importante es lo que tú me des a mí, ¿no? Aunque yo no lo viese, yo no lo veía. Para mí era como, ojalá sea como una peli. No lo era. Y era terrible. Y ahora lo que estoy viviendo con Celia es que el amor viene de Dios. O sea, tenemos a Cristo en el centro y eso implica que no estamos volcando nuestras heridas y nuestros miedos directamente sobre el otro, sino que tenemos un cuidado y un respeto y una distancia que pasa por el filtro de Dios. Yo antes de hacer cualquier cosa o decir cualquier cosa, se lo encomiendo a Dios y le digo, por favor, ayúdame a cuidarla, ayúdame a quererla como se merece. Es tu hija, ¿sabes? Es mi novia y ojalá sea mi futura mujer y la madre de mis hijos, pero es tu hija principalmente. Y por eso me duele tanto no saber quererme del todo a mí mismo, porque tengo miedo de que esa incapacidad, que yo sé que es una cuestión de tiempo y de seguir como abriéndole espacio a Dios, que le afecte a ella, ¿sabes? Entonces, lo bonito de esta relación es que nos queremos de la manera más pura
que yo he visto en mi vida. Yo he tomado una decisión con ella y es la decisión de amarla y de respetarla en base al amor de Dios, no en base a mis anhelos, no en base a mis inconsistencias, no en base a mis miedos. Pero claro, es un proceso, ¿no? Entonces nos está dando una belleza espectacular y un amor espectacular. Ella me acerca mucho a la fe. Me envía... Yo soy muy desordenado con el tema de leer el Evangelio, ir a misa y eso. Yo como estoy siempre... Ahora mismo siempre pienso en Dios, pero me pasa la de que puedo pensar todo un día en Dios, hablar de venir aquí y no ir a misa. Y cosas así, ¿no? Y no leer ni el Evangelio. Entonces ella me lo pasa. Y me pasa el 10 minutos con Jesús. Y me dice, yo he ido a misa o vamos a misa. Y yo sí. Y es muy bonito por eso, porque constantemente lo tenemos presente. O sea, es el núcleo de nuestra relación. Pero qué bonito que te sientas, porque la palabra vocación que la has tocado es de llamada, ¿no? Y qué bonito que Celia haya llamado a la puerta de tu corazón, ¿no? De alguna forma ella con esos gestos está, dice Santa Catalina de Siena a la Virgen María, hablando de la encarnación, Dios se encarnó en tu vientre y no echó de lado tocando la puerta de tu voluntad. Eso a mí me encantó, ¿no? Contó con la puerta de tu voluntad. Y esto de querer, ojalá que lo hagas realidad, porque a mí, que me ha costado tanto el sacerdocio, o sea, ordenarme y tal, por esta vocación también al periodismo y a la fama y a la locución y todo eso, he sufrido bastante, pero me valió la pena, como dice San Pablo, creo, me valió la pena el sufrir, ¿no? Porque esto, René, no es solamente que valga la pena, sino que valga la vida. Que valga la vida y que la vida sea para Cristo, ¿no? Y yo siempre veo mi argolla y digo yo que me está puliendo como el oro. Y esto hay que pasarlo por el fuego. Y de alguna manera ahora te estás pasando por el fuego porque Celia está tocando la puerta permanentemente enviándote la palabra del Señor. Y esa vocación al matrimonio viene de la gracia. ¿Sientes que Dios en ese conocimiento ha tocado la puerta de tu corazón, ha dicho, mira, te quiero dar esta gracia? Esto que has dicho de mirarla como es tu hija y requiere cuidado, eso me ha encantado. Porque sí, es así como lo siento. Y por eso, una vez más, me ataca mucho porque como que siento como una gran responsabilidad. Y no quiero sentirla porque sé que cuanto más no quiero sentirla de esa manera, quiero entregarme o sea, quiero morir cuando sea, sabiendo que lo di todo por él, ¿sabes? Y creo que él lo que quiere es que yo me deje restaurar y me tranquilice. Y ha puesto a Celia sin duda para que yo me purifique en ese fuego, ¿no? Que tú que acabas de mencionar y sé que de la misma manera que con 13 años pensaba en mi yo de 18 y me gustaba como pensar, a ver cómo nos podemos ver, ahora cuando pienso en mi vejez o mi no vejez o en mis últimos días, casi tengo una certeza divina de que todo va a estar bien, sea como sea, y quiero que esa sea mi única preocupación, mi único horizonte, ¿sabes? El horizonte que Dios quiere para mí. No quiero distraerme. Como tú dices, al final yo soy una persona herida y soy una persona que vive muy dentro de su cabeza y aún encima me dedico a las redes, ¿no? Y al mundo de la comunicación y son muchos años de pervertir la mente con cualquier cosa que pueda ofrecerte el mundo, ¿no? Ni siquiera las cosas más graves, que yo, por ejemplo, nunca me he drogado, ni nunca... Sí, es que he sido bastante tranquilo realmente, pero al final vengo del mundo y el mundo me ha hecho mucho daño y yo le he hecho mucho daño al mundo y ahora me da la sensación de que tengo que subsanar todo eso con la ayuda de Dios. Y sí, ya no me acuerdo ni cuál. No, pero... ¿Tú crees que Dios te puede restaurar? Sí, totalmente. Dice Santa Catalina de Siena, destrúyeme, destruye todo lo que hay en mí y sobre esas ruinas constrúyete. Totalmente. No, construye tu reino. ¿Tú crees en eso? 100%, o sea, con todo mi corazón, o sea, tengo una certeza. Y eso me da rabia, digo, entonces ¿por qué tengo miedo? Claro, si tengo una certeza. Es que te lo pregunto porque quisiera sacar de ti esa responsabilidad que hiere. Es decir, la cruz pesa, pero no lastima, no te hiere, no te mata, te lleva a la salvación. Entonces, sentir ese peso de esa responsabilidad es que estamos poniendo más peso en una cruz que no es el peso que el Señor quiere. Sino, ya. Sí. Pero Fray, tú y yo hemos llorado.
Llorado. Y hemos llorado mucho y hemos llorado en nuestra vocación. Yo Muchísimo. cuando te veía ahora y te emocionas, yo pensaba las veces que yo me he emocionado, que he llorado en esa batalla con Dios, en el sentirme indigno. Por ejemplo, cuando me llamó al sacerdocio, de irme al seminario, de sentir también, ¿no?, que todos somos pecadores y saber que a mí me ha ido mucho un día al seminario, no he contado esto, pero de estar rezando y decir, Señor, ¿cómo puedo estar yo aquí? Yo que soy un pecador y tú me conoces. Y saber que decía, estoy ahí porque a mí me da la gana. Pero decir, lo habla mucho con Fray Marcos también, y que hay una frase del Evangelio que es cuando Jesús sana al leproso y le dice, si vis potes me mundare, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dice, quiero, queda limpio. Y la palabra de Jesús es performativa, lo cambia todo. Y saber que su misericordia lo puede hacer todo nuevo. Pero cuando te veía que te emocionaba, y doy gracias a Dios porque eso quiere decir que tienes corazón y que quiere amar y que ves que hay algo de valor que no quieres perder y que sientes esa buena responsabilidad. Yo creo que son lágrimas buenas. Cuando hablan los santos de las lágrimas de amor, del don de lágrimas, son lágrimas buenas porque creo que son lágrimas que no están llenas de desesperanza, están llenas de esperanza en algo más grande, y yo creo que la mayor esperanza es la misericordia de Dios. Un Dios que lo hace todo nuevo y que sigue para adelante. Y antes de entrar en esto, hablabas, ¿no?, de tu amor ahora pues a Celia en este noviazgo. ¿En qué mejora Dios este amor? Porque a mí me hizo mucho bien leer un librito que se llama Deus Caritas Est, Dios es amor, encíclica de Benedicto XVI. Lo leí en segundo de carrera, yo me acuerdo perfectamente, tenía novia en ese momento y era la primera vez que entendí lo que era el amor, y él explica siempre con 3 palabras en griego, el eros, el filia y el agape, el amor apasionado que busca por ser amado, pero a la vez sin querer te buscas a ti mismo y entra esa posesividad, entra esa inseguridad, pero que van madurando en un agape, que es esa palabra que entra en la Biblia por Jesús, que es el amor oblativo, que busca el bien del amado, que se olvida de sí mismo y que a la vez se encarna con el eros, y cómo ir perfeccionándolo, purificándolo con la capacidad de sacrificio, con un Dios que muere en la cruz y con respeto al otro. Entonces yo ahí, que era muy católico, empecé a querer mucho, a decir, yo tengo que mostrar el sacrificio, tengo que darme, pero hay una cosa que se me olvida, es también el respeto. Y es que una perfección del amor es amar al otro como es, no como yo quiero que sea, a sus tiempos, no a mis tiempos, con una sana independencia emocional y buscando el bien del otro, para no caer en ese juego de intereses que Y no incluso solamente de pareja, bueno, claro, en las relaciones interpersonales, de amigos, muchas veces de hermanos de comunidad, que a veces uno quiere amoldar al otro, hasta el mismo Dios. O sea, yo creo en Dios, como la gente dice, es que yo no voy a la iglesia o no soy de esto porque yo creo en Dios a mi manera. Pues claro, así es muy fácil. O sea, es Dios quien tiene que estar en mi esquema. Entonces, cuando Dios no está en mi esquema, el pobre Dios lo saco porque ya no me conviene, ¿no? Total. Y por eso dicen que Dios estorba en nuestra vida, porque precisamente ya yo me he hecho un esquema Sí. en donde yo no me quiero preguntar nada y donde Dios, si viene a moverme un poquito, por eso Cristo estorba y estorbaba en su momento, ¿no? Por esa coherencia de vida. Sí. Que es lo que yo puedo percibir en esas lágrimas, que hay una lucha interior por tener una coherencia. Sí, son, como decías tú, Ignacio, son lágrimas buenas, son lágrimas de esperanza. Sí, yo estoy encantado. Yo en el fondo antes ya estaba encantado con la vida, lo que pasa es que me costaba. Y ahora sigo encantado con la vida, me sigue costando, pero empiezo a saberme amado y empiezo a integrarlo en mí. Y eso me está dando mucha perspectiva. Pero claro, al final es eso, el vivir la vida del mundo y la vida espiritual. Estoy desarrollando mi vida espiritual, ¿no? Soy un novato en esto. Yo Que no es también. una carrera, ni es una... estamos en ello. Estamos en ello. Por eso te decía, cuando nos conocimos, esto de la conversión no es, se dio de inmediato y ya. Esto es un camino, ¿no? Y me encanta que lo veas así, ¿no? O sea, y ojalá que de aquí a 50 años sigas diciendo, pues estoy novato. Totalmente. Si es que es eso, hay que ser un poco humilde, ¿no? También pienso que vas a querer solucionar tus problemas, de los cuales la mayoría son medio inventados, o sea, no inventados, pero son perversiones de mi propia cabeza y del demonio. Sufrimos más con eso. Es verdad, ¿eh? Claro, y pretendes ahora que dices, con 37 quiero estar bien. En plan, no, tío, o sea... Totalmente. Yo me lo digo a mí mismo y lo creo, ¿no? Pero sí, son lágrimas de esperanza y lágrimas de un hombre que está en búsqueda, como tú decías. Yo estoy en búsqueda y voy a estar siempre en búsqueda y quiero encontrar ese hogar y sé que ese hogar me está esperando. Pero, claro, como soy humano me cuesta. Y me gusta que me cueste. Porque es lo que comentabais de la cruz, ¿no? De que quiero cargar con ella y mirarla, pero en ningún momento pensar
¿por qué estoy haciendo esto? ¿O qué injusto? ¿O es demasiado grande? La querría un poco más pequeña, ¿no? La querría de otro material, de fibra de carbono, que así me pesa menos, ¿no? Quiero la cruz que me merezco, básicamente. Como el cuento de aquel que llegó al cielo y dice, Señor, pero ¿por qué me pusiste esta cruz tan pesada? Ponme una más pequeña, una menos. Y bueno, entonces lo llevaron al cuarto de las cruces, ¿no? Y esta, no, o sea, tiene el palo vertical muy largo. Esta, no, el horizontal está demasiado ancho. Esta, no, la madera pesa mucho. Esta, hasta que por fin le mostraron una pequeñita. Y le dijeron, y esta sí. Pues esta es la que tiene. A veces, literal, ¿eh? no, el Señor le dice, pues esta es la que estás cargando, entonces quieres la que tienes, ¿no? Sí. Pero tú tranquilo que Celia se va a encargar. Yo sé que el Señor la ha puesto no por algo. Ya el por algo ustedes lo sabrán cómo se conocieron, sino el para algo. Y eso hay que descubrirlo juntos. Sí. Y ya comienzan bien, porque sentir admiración uno por el otro y que el otro sea la escalera al cielo y que no se quiera ir solo al cielo, ya han comenzado súper total. bien. Nada más, cuando dices a veces nos preguntan, ¿qué significa eso poner a Dios en medio? O sea, ¿qué significa? Digo, en el fondo es que Dios perfecciona, purifica y eleva tu amor. Así esas tres palabras utilizan el magisterio de la Iglesia para el sacramento del matrimonio y su gracia, ¿no? Él viene y purifica ¿de qué? Pues de nuestras imperfecciones, de nuestros egoísmos, de volcar nuestros prejuicios, ¿no? Lo purifica, lo perfecciona que en la intención, para que sea más puro la intención, buscar al otro por quien es, no por lo que me da. Tú antes hablabas de esto de una forma muy interesante, ¿no? Y lo eleva para que sea algo sobrenatural, que tenga un sentido aún más grande, ¿no? Aristóteles decía que nada une tanto como un tercer trascendental, algo externo a los dos, que esté por encima y que me una, ¿no? a él, ¿no? Y entonces en este sentido el amor de Dios une para que no se vuelva tóxico, ¿no? Como cerrado y lo hace más libre, ¿no? Más libre en el amor. Ahora, cuando hablábamos de esto, yo también quería retomar un segundo la conversación para ver en ese camino que tú tenías cuando empiezas a tatuarte, tu viaje a Finlandia, que viste 4 años en Finlandia, ¿no? Sí, Yo no sabía. Me gustaría que gratuitamente. compartieras también esta etapa, ¿no? Sí. De Finlandia, tatuajes, ¿cómo es esto? Pues esa etapa... Bueno, la de los tatuajes fue... Con 12 años yo creo que vi a alguien muy tatuado y me gustó demasiado, porque yo era una persona como eso, muy visual. Tengo ese recuerdo, pero no lo sé. Con 12 años. Yo con 12 años, claro, que a veces me olvido de comentar eso, porque la gente dice, ay, ¿te gustan mucho los tatuajes? No, es que me gustan tanto que yo con 12 años quería estar entero tatuado. Ni siquiera era como, buah, cuando sea mayor de edad quiero probar a hacerme un tatu de un león. No, yo igual con 11 incluso. ¿Y cuál fue tu primero? Mi primero fue aquí en el bíceps, que ahora ya está como tachado de negro. Fue un corazón y un micrófono. ¿Y significaba? Significaba pues mi pasión por la música en ese momento, mi método de expresión y mis primeros amigos así como con los que yo me sentía entendido y sentía un poquito de alivio. Fue todo a través de la música, por los conciertos, conocer a gente que por fin sufre parecido a ti, ¿no? Y de repente llegas a un sitio donde la gente te entiende. Me es por la identifico. música, no es por la música, es por lo que les llevó a esa música. Claro. Porque escucharías la música más insoportable que existe en el planeta Tierra, más distorsionada, más rápida, más barroca, que ni siquiera la voz es como gritos, guturas, o sea, es una pesadilla. Entonces dices, qué curioso, tenemos cosas en común, claro, porque vuestra perturbación mental os ha llevado a querer escuchar esa música y no otras, ¿sabes? Y sí, ahí empecé fue con 18 años. Siempre he sido una persona muy cauta, entonces tampoco me tatué con 14 como alguna gente o a escondidas, ¿no? Yo necesitaba tener el permiso de mi madre, por supuesto, faltaría más, ¿sabes? Era la que me había salvado, la única que me había aguantado, la que me lo había enseñado todo, era en plan... Los primeros 3 o 4 tatuajes... Es que Freud se hubiese frotado las manos conmigo, macho, porque yo mis 4 primeros tatuajes yo me los iba a hacer y en vez de pensar, me voy a quedar sin trabajo, me arrepentiré porque esto es para toda la vida, pensaba, ojalá le guste a mi madre. Imagínate, ¿no? Imagínate el trabajo mental que he tenido que hacer. Interesante. Sí, estaba muy podrido en ese sentido. Y toda esa época fue así, fue una época de encontrarme a mí mismo, de tener un grupo de death metal mientras estudiaba diseño. Luego me fui a Barcelona a estudiar un máster en dirección de arte, un máster que me ayudó mucho. Porque como cuento siempre, normalmente un máster te especializa en algo, ¿no? Te cierra para que tengas como un trabajo más específico, mejor pagado y en una sección mucho más acotada. Este no. O sea, dirección de arte era como te enseñaban a pensar en el arte. Y podrías acabar siendo pues un curador de un museo o llevar una línea editorial o... lo que he acabado siendo yo, que no sé ni qué es, ¿no? Entonces eso me reventó la cabeza aún más, porque salí de ahí y siempre, ¿y ahora qué hago? Aparte es un título que tú luego no puedes ir a un sitio y decir, hola, quería
quería ser director de arte de aquí y se ríen de ti, ¿sabes? Como algo artesanal que se va consiguiendo con el currículum, ¿no? Una cosa rarísima. Y ahí conocí a mi expareja, que era finlandesa, y yo en ese momento todos mis amigos se fueron, y yo por comodidad y porque no tenía dónde caerme muerto ni sabía qué hacer con mi vida, y en Barcelona yo llevaba una vida desordenada, de mucha actividad social, pues dije, me voy a Finlandia, a ver qué tal. Y allí estuve unos 4 años y medio, y aprendí mucho sobre mí mismo, porque por primera vez estaba en un sitio donde había silencio y no había gente, aunque vivía en el centro de Helsinki, pero aún así no había gente. Descubrí algo que siempre me interesó desde pequeño, era el frío. Me gustaba mucho el frío, pero también porque el frío me permitía tener una excusa para quedarme en casa. Y a mí me gustaba también estar en casa tranquilo. Y cubrirse. Resguardarme del mundo hostil que quería abandonarme y esas cosas. Y descubrí la sauna, me encantó, y este tipo de cosas. Y ya te digo, fue una época, pues, fue ahí donde me creé mi canal. Honestamente, mi expareja no me hacía ni caso. O sea, entonces yo dije, bueno, pues voy a hacer lo mío. Trabajaba 13 horas al día, subía vídeos, los editaba, leía, me escuchaba podcast, me iba a pasear, iba al gimnasio solo, iba a la sauna, iba a darme paseos y vivía un poco así. Una relación sin Dios, donde se notaba mucho que no estaba Dios. De hecho, siempre cuento que cuando me compré la Biblia, me miró como con cara de... ¿Y eso? En plan, esa tontería por la que te daba ahora. Y yo creo que ahí dije, opa, me tengo que ir de aquí. De Finlandia. Y esa fue esa etapa. Pero bueno, una etapa eso, donde al menos tuve tiempo como para empezar a darme cuenta de cosas. Porque en Barcelona no podía, todos los días un plan. Siempre hacía buen tiempo. Todo el mundo quería hacer cosas. Salías a la calle, era como lo contrario a Finlandia, en plan, hace sol, mira qué divertido, hay una tienda nueva que ha abierto y es de un amigo, vamos a ver qué tal. Entonces, claro, yo ahí no tenía ni un solo segundo para reflexionar un mínimo sobre nada. Y Finlandia me ayudó eso, a conocer el silencio y a sentir frío, soledad y empezar a trabajar desde ahí y darme un poco cuenta de que igual aún tenía una oportunidad de hacer que esta vida contase para algo, ¿no? De hacer algo bueno. En principio pensé que era para mí, pero luego Dios me dijo, no es para ti. No, tengo otros planes, no es para ti. ¿Y cuándo llega ese punto de inflexión en tu vida en el que Dios aparece en tu vida con un sueño? Sí, me desperté. Yo recuerdo que estaba en una época buena. O sea, buena en el sentido de que no era de las peores, sin duda. No estaba yo ahí tocando fondo ni... ¿Dónde estabas? Estaba en Finlandia. Ah, mira, estabas en Finlandia. No me acuerdo muy bien de ese día, pero sí, estaba en Finlandia. Y recuerdo despertarme. Claro, yo he contado previamente que yo no es que haya tenido un sueño y me haya venido arriba. Yo, como comentaba antes, he tenido sueños, centenares. Y muchos los he apuntado. Y he soñado absolutas barbaridades, narrativas de todo tipo, los típicos sueños arquetípicos que le llaman, de se me caen los dientes, voy sin pantalones al colegio, me caigo con un coche por un precipicio. He tenido todos esos. Luego, lo típico, estar hablando con mi madre y que de repente mi madre sea un perro y que de repente un perro sea mi profesor de lengua y que de repente yo sea ese perro. O sea, de todo. El tema es, de repente sueño que Dios me ama esa noche. En el sueño no hay nada. No hay un espacio, no hay un tiempo, no hay un hilo narrativo, no hay una consistencia de absolutamente nada. Yo no veo nada. Yo recuerdo una luz dorada. Recuerdo cómo estar, incluso con los ojos cerrados. Pero a veces recuerdo una luz dorada y no sé si es mi cerebro intentando ordenarlo de alguna manera visual, pues para tener una imagen, ¿no? Pero yo soñé con una emoción, lo cual es rarísimo porque nunca antes había soñado con una emoción. Y además soñé con una emoción que nunca había sentido previamente en el mundo terrenal. Y yo he vivido, mira, hoy he contado aquí que parece como que he vivido una vida como muy traumática y que me he encontrado muy mal, pero yo tengo grandes amigos, tengo una relación con mi familia, o sea, yo he vivido el amor y lo he sentido, ¿sabes? Y mi problema ha sido conmigo mismo, pero yo he vivido experiencias maravillosas, he tenido momentos de júbilo y de gozo y de bienestar y decir qué bonita es la vida, qué bonita es esta gente. Pero esta emoción de amor no tenía absolutamente nada que ver con ninguna otra que yo hubiese sentido en mi experiencia terrenal. Y era muy curioso porque yo la sentía con una intensidad que lejos de abrumarme, me colmaba, me llenaba al máximo. Era como que me invadía y me colapsaba por dentro en el buen sentido. Era el máximo todo el rato. Y yo sabía que esa emoción era eterna, o sea, tenía un conocimiento en ese momento soñando de que eso era para siempre.
Y al mismo tiempo, esa emoción ocurría, tenía un punto álgido todo el rato. Era como si pruebas una comida muy rica y cuando te la metes en la boca haces y el siguiente segundo es el siguiente segundo es y cuando ya has masticado sigues sintiendo eso. Y dices tú, ¡guay, esto va a ser para siempre! Y todo el rato en su máxima potencia, ¿no? Dices, no puedo sentir más esto, no hay más de esto, no hay nada más allá. Y lo más curioso era que esa emoción no solo venía hacia mí, no era Dios entregándomela, sino que justo en el momento en el que Dios me la entregaba a mí, en ese punto álgido, yo se la devolvía. Y yo amaba a Dios de la misma forma en la que Él me amaba, con esa intensidad, que yo no la conozco en este mundo, porque no hay nada que se compare a eso. Entonces, claro, yo me desperté y fue como, ¿qué? ¿Qué acaba de pasar? No entiendo nada. Y por suerte lo escribí. Dije, lo mínimo que puedo hacer ahora, ¿no? Lo escribo y tal. Y así me quedé, dije, wow. O sea, en el fondo ya sabía que era Dios. O sea, ya sabía que no era un sueño. En plan, he soñado que Dios me amaba, qué interesante. Pensé, wow. O sea, en el fondo, en mi inconsciente, había una certeza de Dios existe y Dios me ama. Y yo le amo. Tío, qué curioso. No solo Él me ama a mí, sino que yo sé que lo amo porque lo acabo de vivir. Y ahora mismo no sé cómo integrarlo en mi realidad, pero yo lo acabo de vivir. Y ahí fue cuando empecé a tirar del hilo y dije, vale, poquito a poco, con el paso de los días, dije, si Dios me ama, algo querrá de mí, ¿no? O algo querrá decirme, ya solo por el hecho de haberme regalado ese sueño, sin ánimo de caer ahí yo en una especie de creerme ningún tipo de profeta o nada así. O sea, no quería volverme loco, no quería. A día de hoy sigo luchando con eso, ¿no? Cuando hablo de esto, me vienen sacerdotes o gente que lleva en la fe 60 años. Y dice, yo nunca he sentido nada de eso. Me dan ganas hasta de disculparme. Digo, es que yo no sé qué pasó. O sea, yo no sé por qué eso ocurrió, ni qué significa realmente. Tengo una intuición, pero así fue. Y... Pues déjame esto, con 15 años cuando me convertí. ¿Sí? Es que cuando te lo escuché la primera vez y ahora te lo escucho, estaba intentando articular verbalmente lo que sentí cuando con 15 años, delante de Jesús Eucaristía, con la Biblia en la mano, leí esa frase que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y experimenté el amor de Dios. Y cuando uno experimenta el amor de Dios, el mundo se hace pequeño. Pero era algo tan grande, tan impresionante que no se te puede olvidar y que te deja una nostalgia, por eso me ha gustado esta palabra aquí, ¿no? Una nostalgia, una sed de Dios que no te puedes conformar con nada menos y quieres cambiar tu vida con eso, ¿no? Entonces, cuando te estaba escuchando, yo en mi caso es cuando tú has dicho, cuando empecé mi relación con Dios. Qué interesante esto, ¿verdad? Porque esa es nuestra fe y nuestra religión, es una relación personal con un Dios que me ama, es que esto lo cambia todo y es la esencia de nuestra fe. Yo te lo decía el otro día, ¿no? Pero esto es para mí una experiencia trinitaria. Trinitaria quiere decir de amor, de un padre que ama a un hijo que ama a un padre, y ese amor entre el padre y el hijo es el Espíritu Santo. Es una experiencia de amor tan grande que te deja una huella, se te tatúa en el corazón, ¿verdad? Sí, el vamos. nombre de Dios, que es amor. Y luego cuando uno tiene esta experiencia de Dios, yo estaba recordando también a Paul Claudel, este diplomático y escritor francés que era ateo, totalmente agnóstico, y se va un día a Notre Dame, en las vísperas, escucha el Magníficat en Notre Dame, y dice, y me convertí al instante. Dice, me convertí al instante. Y entré en la iglesia agnóstico y salí de la iglesia católico, no cristiano, católico. Y dice, pero el edificio de mis ideas permanecía intacto. Decía, todo el edificio de ideas agnóstico me había hecho, estaba igual, pero yo, mi corazón y mi ser entero se había hecho católico. Y fue un proceso de años hasta que pude tener una cosmovisión cristiana de realidad y edificar, ¿no?, mis ideas como católico. Y en este sueño que tuviste, esta experiencia, ¿cómo supiste que era este Dios Jesucristo al que nosotros amamos y seguimos con los católicos? Lo tuve bastante claro. Es una pregunta interesantísima. A veces la gente me la hace y con razón, ¿no? Porque mucha gente también quiere creer en Dios o sospecha que Dios existe, pero te dicen ¿pero qué Dios? ¿No? De todos los que existen. O él a mi manera. O él a mi manera también. Ya ni siquiera me sirve uno de los que hay, quiero yo el mío, el custom. Que esté dentro de mi esquema. Bienvenido. Enhorabuena, has fundado tu propia religión. Que se parezca a mí, que así me es más cómodo. Sí. No, yo, fíjate, y eso... Hay una anécdota que últimamente cuento bastante y está en el libro, y es mi anécdota con Jesús. A mí Jesús me llamaba excesivamente la atención de pequeño, la figura de Jesucristo. Yo no la entendía y me angustiaba mucho.
verlo ahí, en la cruz. Me angustiaba de sobremanera. Me acuerdo que me agobiaba. Tengo una experiencia con mi bisabuela en la que yo volqué sin querer, yo no me acuerdo, una figurita de porcelana, el niño Jesús, y mi bisabuela, claro, cuando la vio en el suelo, me dijo, ¿qué has hecho? Y dije, yo no fui. Y me dijo, fuiste tú. Me dijo, pídele perdón. Y yo miré así al Jesús, ¿no? Así con el pie roto. Jesús bebé, además. Yo decía, ¿pero quién es este hombre? Y digo, ¿por qué tengo que pedirle perdón ahora, sabes? Y digo, aparte eso es un muñeco. Claro, yo es que tenía muchos juguetes, yo que ya tenía 4 años, así. Y para mí ese Jesús era un juguete más, ¿no? Era como, era un personaje... Un niño, sí, un bebé. Sí, representaba algo que yo no entendía. Porque yo a mis dibujos los veía en la tele. Y luego me compraba el dinosaurio de la serie que veía y entendía cuál era su carácter, ¿no? Y cuáles eran sus cosas. Pero con Jesús tenía dudas, rollo, ¿qué le pasa? Como que creo que nadie me lo llegó a explicar o yo no presté atención. Y nada, le di un beso. He de decir que eso creo que está en el libro, ¿no? Pero lo insulté porque yo de pequeño se me dio desarrollé un pasión por un insulto y se lo decía a todo el mundo, se lo decía a mi bisabuela y a mi madre. Decía, adiós, no lo voy a decir, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando tuve que pedirle perdón, le dije a Jesús, perdón. Y añadí eso. Entonces mi relación con Jesús siempre fue interesante. Y luego otra cosa, yo cuando entraba en misa, a veces mi madre iba a misa, me llevaba, yo entraba y lo primero que hacía era mirar a Jesús. Y lo veía ahí crucificado y preguntaba, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y claro, mi conclusión era que yo pensaba que le hacían falta pilas, porque mis juguetes cuando dejaban de funcionar era porque se les habían acabado las pilas. Entonces yo iba a mi madre y le decía, mamá, ¿le podemos poner pilas? Que ya el Tyrannosaurus Rex no ruge, y quiero que ruja. Y yo veía a Jesús y yo como que en el fondo esperaba que él me explicase algo, él se moviese. Y yo lo veía ahí crucificado y yo decía, primero, ¿qué le han hecho? Segundo, ¿por qué nadie le ayuda? Y tercero, ¿qué podemos hacer? Y yo le empecé a decir a mi madre, le faltan pilas, mamá, hay que traerle pilas, hay que ponerle pilas a Jesús. Y mi madre me tenía que sacar de la iglesia porque yo no controlaba el tono de voz e interrumpía la misa, entonces lo típico, como cuando un niño llora y estas cosas, que a veces lo sacan y a veces no, y mola que esté ahí. Y de alguna manera yo supe que era Jesús. Yo supe que era Jesús. Luego es cierto que yo tengo una mente bastante lógica y bastante analítica y me empecé a informar a nivel histórico, ¿no? El Jesús histórico y la historia del cristianismo y quién fue Jesús realmente. Y dije, es que claro, es que es Él. O sea, es que es Él. No tuve absolutamente ninguna duda. Y cuanto más profundizo en la fe católica, más es como, es que siempre fue Él. Es increíble. Entonces lo tuve claro. Qué impresionante. Esto es la gran prueba que Jesús está vivo. Dios se sigue comunicando. Dios nos habla. ¿Qué es lo que más te descoloca de la figura de Jesús? Y en principio, en ese encuentro, ¿qué fue lo que más te impactó? Lo que más me descoloca la figura de Jesús es claro, es el tema sin duda de la Trinidad y su relación con el Padre, ¿no? Bueno, es una Trinidad, pero esa dualidad concretamente con el Padre es algo que me fascina Bueno, más unicidad. Unicidad, sí, pero me refiero como que desde mi punto de vista es fascinante el tema de la kenosis, como él se encarna en uno de nosotros para vivir la experiencia humana. Corregidme si me equivoco, por favor. Es interesante cuando uno ve estas cosas, a la mínima de que dices una herejía. No. Sí, yo voy con muchísimo cuidado. No por eso de unicidad, pero ya después te digo... No, y te lo agradezco. Porque pero qué bonito que Dios sea tan impresionante, ¿verdad? Y que nos cuesta hablar de él. Pero te escuchamos, perdona. No, y que de alguna manera limitase ese poder absoluto que tiene Dios para poder vivir esa experiencia humana y caminar con nosotros físicamente, ¿no? Y padecer pues los sufrimientos que nosotros padecemos, el cansancio, el hambre y bueno, y la tortura y la muerte, entre muchas otras, ¿no? Y es algo que a mí me sigue llamando muchísimo la atención, ¿no? Digo, wow, nuestro Dios se encarnó uno de nosotros y decidió vivir lo que vivimos. No se me ocurre algo más extraordinario y una muestra de amor más profunda que esa. Y por eso encima a veces me siento mal, porque digo, entonces tú no tienes que hacer eso, ¿sabes? O sea, tú solo tienes que creer de verdad en eso, tienes que vivirlo. Y sí. Y la figura de Jesús hoy día, hoy por hoy, en René ZZ, ¿cómo sigue actuando y
y ya más en teoría es cómo lo llevas a la práctica en la vida diaria, por ese proceso diario. Pues en mi proceso diario es lo que os comentaba antes, estoy intentando ir a misa siempre que puedo, ¿no? Para la Eucaristía a mí me ha cambiado mucho los sacramentos, el sacramento del perdón. Claro, yo estuve en una época en la que iba a misa y decía la de, tengo que mirar eso de confesarme, ¿no? Ya he ido a misa, pero no sé cómo va. Y me está cambiando profundamente ¿Te sientes más liberado? Mucho más liberado, y creo que te centra. A veces la gente tiene como esa fricción, ¿no? De, entonces, ¿para qué un otro ser humano me va a perdonar a mí? Ya lo hablo directamente con él. Yo también pensé eso, ¿no? Obviamente, y no es así, porque para mi gusto es el acto de tú ponerte ahí delante de los representantes de Dios en la tierra y decirle, soy así y hago esto, y no me gusta esto, y quiero cambiar esto. Y sentir todo el rato como que estás haciendo un esfuerzo, te estás permitiendo el ser lo suficientemente humilde como para darte el espacio que necesitas para crecer en Cristo, ¿no? A través de las herramientas que Él nos dio. Y para mí está siendo fundamental. La hora santa a mí me ha ayudado mucho también, porque no estaba acostumbrado antes de esto a estar en silencio. Y por primera vez me arrodillé ahí delante del Santísimo y para mí fue una experiencia completamente distinta y me daba mucha calma y me da mucha calma. Y arrodillarse yo creo que también nos permite a nosotros saber lo grande que somos para Él. Yo tenía 10 años cuando leí en una tarjetita esta de separalibros, cuando quería ser santo y rezaba más que ahora que soy cura. Decía yo, Dios mío, todas las noches rezaba muchísimo. Y entonces decía esta tarjetita, no hay hombre más grande que el que se arrodilla delante de la presencia de su Creador y de Cristo Redentor. ¿Te has sentido grande para Él? Sí, total. Y es algo que me gustaría poder transmitirle en algún momento a todos aquellos y aquellas que estén en ese proceso de me entrego o no me entrego, ¿sabes? ¿Empiezo a ir a misa o no empiezo a ir a misa? ¿Me planteo lo del perdón o no? ¿O me voy a una hora santa o no me voy? ¿O será que es Jesús, ¿no? Mi Dios tal. Digo, sobre todo en el caso de los hombres, que es desde la experiencia en la que puedo hablar, o sea, ve allí y arrodíllate. Y ahí vas a entender muchas cosas. Porque muchas veces a los hombres al menos nos da como no queremos arrodillarnos ante nada. Uh-huh. Y ese es uno de los motivos de nuestra miseria mental. Uh-huh. No queremos claudicar ni ante nosotros mismos para permitirnos estar bien. Y tener la libertad y la iniciativa y la fe de arrodillarte, como bien y valentía. La valentía ante el Creador. A veces uno piensa que puede ser humillante y es todo lo contrario. Dices, aquí me voy de hecho, me voy a arrodillar siempre aquí. Qué bonito, porque cuando tengas hijos y te vean como su héroe, y vean que su héroe se arrodilla ante aquel que sí es verdaderamente grande, va a impactar muchísimo. Qué bonito. Eso en psicología paterna, en la paternidad de la psicología, juega un papel primordial. Cuando un niño que ha crecido con su padre, que su padre es su héroe, porque es fuerte o porque habla fuerte, ve que se arrodilla, es impactante. Y cómo genera la figura paterna esa humildad ante la presencia, ¿no?, del Señor, que el Señor que llama sin llamarte. Oye, y qué impresionante es Jesucristo cuando te estaba escuchando, ¿no? Y cómo invitar insistiendo, ¿no?, en esta invitación de René a conocer a Jesucristo. Qué grande es Jesús, que nos ha buscado, que es un misterio insondable, ese Dios infinito, eterno, todopoderoso, creador de cielos y tierra, se ha hecho hombre, y por eso Jesucristo es el rostro visible de Dios invisible. Y dice San Pablo, en él se esconde la plenitud de la divinidad. Y por eso poder descubrir a Jesucristo, creo que especialmente leyendo el Evangelio, su vida, y contemplándole, dejando que esa palabra que está viva, que se enciende, que se tatúa en tu corazón, dejar que nos enseñe, que nos transforme, y este Jesús que está vivo en la Eucaristía, y sabiendo que nuestra hora santa de rodillas no es una adoración servil, es una adoración de enamorados. Si te quiero tanto que te adoro y me pongo de rodillas ante ti y nada nos eleva tanto. Pero qué experiencia tan interesante. Y luego la confesión,
que en el fondo es un trono de misericordia. Antes hablábamos, ¿no?, de nuestros traumas, nuestros miedos, nuestras heridas, nuestra identidad. Y muchas veces cuando voy al confesionario yo a confesarme, que es de las experiencias más bonitas de mi vida, y saber que es un trono de misericordia, y saber que digo, mira, Señor, soy esto, y tú conoces todo lo bueno y todo lo malo de mí, y me sigues amando igual. Y me recuerda lo que me define, que quizás de la psicología, cuando construimos nuestra identidad, lo hacemos de abajo arriba, y vemos nuestros éxitos, nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras heridas, nuestros fracasos, pero también nuestras fortalezas, y vas construyendo tu identidad. En cambio, yo cuando me encuentro con Jesucristo y también la confesión, construyo mi identidad desde arriba. Y mi identidad desde arriba es que soy hijo de Dios, es que soy amado por Dios, y que no me definen mis pecados, no me definen mis fracasos, no me definen mis éxitos o mis capacidades incluso, sino que me define que soy amado por Dios. Me definen mis amores, me definen mis sueños, mis deseos, pero sobre todo soy infinitamente amado por un Dios que es todo misericordia y que es mi Padre y que tiene solución para todo y que le hace nuevas todas las cosas. Tú en este sentido, ¿cómo, porque aquí hablas, ¿no?, también de esa construcción de la identidad, ¿cómo has hecho este proceso, ¿no?, de ir viendo quién es René y especialmente a los ojos de Dios? Por cierto, cuando me ducho antes de ir a un podcast, a veces me gusta imaginarme qué voy a decir o cómo voy a hablar, y siempre me imagino hablando como vosotros dos, es como aspiracional, ¿sabes? En plan, cada vez que abrís la boca sube el pan en el buen sentido. Os admiro profundamente porque tenéis una capacidad de expresar el amor de Dios que para mí es aspiracional, porque sé que tengo mucho recorrido, ¿no? Soy una vez más nuevo en esto, pero escucharos hablar de nuestro Dios de esa manera a mí me enternece el corazón, y de verdad que os admiro y os doy las gracias por ello y por todo lo que hacéis. No quería que se me olvidase eso. No, me pasa lo mismo cuando lo escucho, porque cuando lo conocí ahora yo dije, yo pongo las intervenciones en YouTube y me encanta. Yo le decía a Celia, es que me encanta escucharlo, esa elocuencia y además con esa firmeza, ¿no? Que ahora me ha sorprendido para bien encontrarme con un René tan sensible. Pero yo le decía al padre Ignacio, a mí este tío me parece tiene mucha personalidad, súper carácter. Además lo pensé, esto es una confesión eclesiástica. Yo anoche decía, a ver, voy a escuchar algo de él, pero también me pareció un tanto así como demasiado venido arriba. Dije yo, debe ser un tío, y lo confieso, es que estoy flipando, porque además me pasan cosas como tú, por lo menos en la ducha yo pienso muchísimo, ¿no? Y lo que decía el padre Ignacio de la vida sacramental, y eso a mí me encanta porque yo no me sé solo, me sé acompañado en iglesia. ¿Cómo ve René, después de todo este proceso que nos has contado, a la iglesia como tal? Como el lugar que me sintoniza de nuevo con la señal en la que verdaderamente debo estar sintonizado si pretendo deshacerme de todo aquello que me sobra y que nunca me ha pertenecido, ¿no? Y para mí la iglesia, no sé si este podcast lo escucha mucha gente agnóstica, pero alguien vendrá, y algún ateo o algún agnóstico que tenga como esa, es que lo que comentáis antes, ¿no? Dios sí, pero iglesia no. Yo tuve una época en la que no decía iglesia no, pero decía, bueno, ya veremos. Y para mí ha sido fundamental. O sea, fundamental a la hora de encontrarme como en casa. De saber que tengo a un lugar a donde ir, donde todo lo verdaderamente importante confluye. Un hogar. Sí, es un hogar, sin duda es un hogar. Y he empezado a apreciar muchísimo la cantidad de iglesias y que tenemos en España, ¿no? Me he dicho, yo me he perdido todo esto. Durante tantos años que iba al bar, ¿sabes? Necesito encontrarme bien. Venga, vamos al bar a tomarnos unas tal. Digo, no, ahora que puede sonar como muy de... Sí, bueno, cuéntamela. No, pero que es cierto, o sea, ahora en mi parroquia, donde vaya, yo me siento en paz y además me gusta mucho, he entendido por fin lo de compartir la fe, lo de vivirla en comunidad, porque a mí me ayuda mucho yo a veces me enternezco viendo a las otras personas que asisten, que están en la misa conmigo, porque me imagino, digo, Dios, a saber qué están viviendo ahora, ¿no? A saber qué sufrimientos padecen y también a saber qué fe tienen. Igual hay una persona aquí al lado que tiene un amor por Jesús que si me lo contase me pondría yo a llorar, ¿no? Entonces el vivirla en comunidad a mí me
me ha cambiado mucho y me está ayudando mucho a ese problema que os comentaba al principio de vivir muy dentro de mí, ¿no? Y de que mi trabajo consista en hablar de mí y mi relación con Dios ahora y mi relación con Celia y mi trabajo y mis suplementos y mi libro. Y es como... Si es que en el fondo estoy cansado de mí mismo, es lo que pasa. Y la iglesia me ayuda mucho a... De hecho, me da rabia cuando voy a la iglesia y alguien me pide una foto. No me da rabia, lo entiendo. Pero es como, tío, aquí no, ¿sabes? Quiero ser como... Yo aquí vengo a entregarme, ¿sabes? Quiero estar ahí arrodillado y quiero comulgar y quiero confesar, que también lo entiendo porque ahí es ahora donde me encuentra la gente que me conoce, ¿no? Lo cual es Ahora eres del club. bastante guay. Y hay gente muy... Ayer vino una señora, Pilar, y yo estaba ahí como al final de la misa observando a Cristo y le doy saludos si está viendo esto. Y se me acercó a decirme que sus hijos me veían mucho y que a través de sus hijos ella había descubierto una persona como con amor por Jesús, que a ella le ayudaba mucho y me lo dijo como con una ternura y un respeto que se fue y me emocioné. Dije, wow, y eso es lo que yo estoy viviendo últimamente en la iglesia. Bueno, puede ser un gran instrumento, de hecho lo está haciendo, ¿no? Y hay gente que no se lo cree porque no le cree al Señor. ¿No? ¿Tú te sientes predicador, instrumento de predicación? Es que lo de predicador, claro, a mí personalmente me hace gracia la palabra porque no sé exactamente ni la etimología ni lo que implica realmente. Yo ahora mismo lo que estoy intentando, a veces hago bromas, evidentemente digo, ya estoy en modo predicador, ¿no? De hecho hay un capítulo de Los Simpson que me lo han pasado mis amigos, que sale Bart, y no me acuerdo porque yo no he visto tanto Los Simpson, pero aparece como vestido de blanco en un patín, se sube a un escenario y dice, multiplícate por 0, Satanás. Y la gente le aplaude y tal. Y no puedo evitar a veces sentirme un poco así, pero yo es que tengo mucho sentido del humor y me gusta mucho reírme de mí mismo. Yo lo que estoy intentando es mantener la cordura, decir, se me ha dado una oportunidad. O sea, Dios me ha dado una oportunidad espectacular, pero si Dios no quisiese, yo no estaría aquí sufriendo por lo que estoy sufriendo y entregando lo que estoy entregando. Hablando de Él. Porque yo siento que es para Él. No siento que sea para mí. Para mí era cuando hablaba de tatuajes, porque era mi tontería, ¿sabes? Y ahora que mencionas la palabra amigos, me imagino yo que, como los míos, que me conocen desde la infancia y conocen mis tremenduras, que yo no nací con canas ni con un hábito. A mí un entrevistador me dijo, padre, pero usted de verdad que era bastante tremendo. Y además tuve la oportunidad de conocer a mi madre y mi madre ya me desnudó todo y dijo, qué tremendo. Era bastante travieso y tengo una capacidad de imitar las voces y de imitar firmas y todo, bueno. Y entonces, claro, mis amigos me ven ahora y después de cura y tal y me miran de arriba abajo. ¿Te pasa lo mismo? Porque en estos días escuchaba una intervención tuya que decía, he perdido muchísimos seguidores, pero yo también me preguntaba, pero ha ganado muchísimas almas. Sin duda. Y seguramente los que se quedaron están porque tienen que estar. Total. Háblame de los que se quedaron. Se han quedado todos, realmente. Yo soy un afortunado. O sea, ahí noto que yo he hecho unas relaciones que he construido y han construido conmigo unas relaciones de amistad férreas de verdad porque yo no he perdido a nadie en mi proceso de conversión. Al revés, como que mis amigos... Es que somos hombres, o sea, mis amigos todos son hombres, entonces los hombres somos como, damos las cosas por hecho. De hecho, a veces nos reímos, René, que ahora sí, ahora hablas mucho de Cristo, ¿no? Y tal, qué bueno, tal, a ver si algún día... Y yo, vente a misa un día, tal. Sí, aire, tal, no sé qué. Y yo, que vente a una hora santa, tal, no sé qué. Como que estamos con el vacile, lo han naturalizado mucho y me he sentido muy, muy arropado. Y me gustaría aprovechar para darle un mensaje a todo el mundo, que yo creo que hay un problema que estamos viviendo ahora mismo en este momento de la sociedad, y es que muchas veces no se le permite a la gente cambiar en sus círculos cercanos. Y creo que es algo que todos hemos pecado de ello en algún momento, de que vemos a un amigo que de repente pues se quiere montar, ya no hablo de este tema profundo de la fe, que es el más importante, pero que tiene una idea de negocio, una idea para ayudar a alguien, una idea de él ponerse en forma o cualquier cosa, algo que sea, sobre todo cuando es bueno. Y suele haber muchas risas o poco feedback, ¿no? Suele haber como casi un vacío. Bueno, lo dejamos con su locura de ahora. Y creo que todos deberíamos hacer un esfuerzo enorme cuando hay alguien en nuestro entorno que está llegando a nuevas conclusiones o queriendo deshacerse de antiguos hábitos o quizás echarle valentía a algo que aún no conoce del todo, pero que considera que en ese horizonte puede encontrar un bienestar que nunca tuvo, el tener nosotros esa humildad, seamos creyentes o no, de darle una palmada en la espalda a esa persona y decirle, tío, yo creo en ti. O sea, si crees que esto te puede venir bien, dale duro y cuéntame un poco.
cómo lo vas a hacer y qué es lo que te preocupa. Creo que podríamos fortalecer mucho más nuestras relaciones familiares, de amistad, incluso nuestras relaciones de pareja, porque hay muchas parejas que de repente a uno se le da por algo y el otro ni pregunta por qué, ¿no? Y yo creo que eso podría ayudar a mucha gente. A mí no me ha pasado, por suerte. O sea, yo creo que todos mis amigos o lo han dado por hecho o yo noto como que me apoyan. Mi familia igual. Estas navidades fui por primera vez siendo adulto a misa con mi madre, me dio ella la idea y para mí fue un momento precioso porque, claro, el anterior recuerdo que tenía era ella sacándome de la iglesia porque le quería poner pilas a Jesucristo. Y ahora yo hablando las pilas a ti. Claro. Y no sé, es precioso, pero... Y seguidores se pierden, por supuesto. Yo eso lo hice un poco también para... Había ahí un poco de content creation, ahí, ¿sabes? Como de un poco de algo polémico que a la gente le llama mucho la atención, pero que a mí en el fondo me da igual, y lo explico en el vídeo grande, ¿no? Sí, bueno, sí, y de sí, hecho en la propia publicación lo explico, da igual. O sea, si es que hay gente que ha estado dispuesta y está dispuesta a morir por Cristo, lo mínimo que puedo hacer yo en mi caso es perder seguidores o que la gente me insulte de vez en cuando, si es que no es nada realmente, ¿no? Debería estar dispuesta a mucho más y creo que estoy dispuesto a mucho más, pero la gente me dice mucho lo de, ¡buah, me encanta tu valentía para hablar de la fe! Dice, tienes la energía de converso. Y yo, y la estética también, ¿sabes? Del neoconverso. ¿Habéis escuchado? Jesús es increíble. Y hay gente que lleva 30 años así. Y dice, sí, a ver. Y yo, mira, te lo cuento. Y lo cuento así como de cualquier manera. Y yo creo que la gente tiene que ser más valiente. Si puedo decirle algo a alguien, es que es eso, que ya está, que realmente no hay que avergonzarse de la fe, no hay que avergonzarse de nada. Ni de las cosas que has hecho, ni de los errores que cometes, y mucho menos del amor que tienes por Dios y de reconocer el amor que tiene Él por Él. Tampoco te digo que vayas todo el día por ahí predicando y dándole la murga a la gente y tal. Contrólate tú también para no perder tu relación y tu coherencia, que es lo que estoy intentando yo. Ujú. No convertirme ahí en el... Cabezón. En plan, René, di lo tuyo. Y yo, sí, porque Dios. Luego llego a casa y digo, por favor, Dios, guíame. En plan, si mañana tengo que callarme la boca durante 3 años, dímelo, ¿sabes? Si mañana tengo que... Lo que sea, dímelo, pero... Bueno, es que hay también maneras de predicar, como San Francisco de Asís, creo yo, invitó a un fraile joven, vamos a predicar, y si es necesario usamos la palabra. Porque pasaron una viejita, ayudaron con unas bolsas, quitaron unas piedras en el camino, hicieron de todo menos hablar, y cuando llegaron, pero padre, no hemos predicado. Claro, todo lo que hicimos. Hablar de Dios sin pronunciar su nombre. Con el ejemplo, claro. No, Claro. y luego que el apostolado de transmitir la fe, yo creo que la fe se transmite por envidia. Es simplemente Qué bueno eso. ver lo que uno tiene en el otro y dice, ¿por qué está tan contento ahora? O sea, porque yo veía tus vídeos de hace años, que me metí un poquito y tal, y todo eso decía, Celia, digo, me impresiona la mirada. O sea, la mirada y la sonrisa es totalmente distinta. Eres el mismo, pero esto ha cambiado, ¿no? Hay una paz, hay una sensibilidad, hay una serenidad interior de haber encontrado algo, encontrar un hogar, ¿no? Como dice tu libro, que a mí me impresiona, pero yo la fe se transmite por atracción, ¿no? Y uno habla ex abundantia cordis, de lo que tiene el corazón. Total. Tú lo que tienes en el corazón, si tienes tatuajes vas a hablar de No, tatuajes. lo que está es tatuado por Dios. Eso también. ¿Qué tatuaje espiritual crees tú que Dios está haciendo en tu vida en este momento? Joder, tremenda pregunta. ¿Qué tatuaje espiritual creo que está haciendo Dios conmigo ahora? Creo que Dios me está tatuando el mapa que yo creía, o me está revelando el tatuaje del mapa que yo creía estar autotatuándome a mí mismo en el exterior con estos motivos y estas cosillas que se me iban ocurriendo por el camino. Creo que Dios me está diciendo, en cuanto separes poco a poco toda esa bruma que tienes en tu cabeza, en cuanto vayas dejando que te enternezca el corazón, ¿no? Que te ilumine todos esos recovecos profundos de tu alma a los que a veces te da como angustia mirar y que llevas tiempo apartándolos, y que poco a poco le voy dejando, ¿no? De repente me ilumina uno y ya lo veo y digo, uy, qué asco eso, ¿no? Digo, bueno, no, para tanto. ¿Cómo lo solucionamos? Venga, va, pim, pam. Y probablemente el tatuaje que me está haciendo es ese, me está revelando, esto se le llama como un bodysuit, ¿no? Un traje del cuerpo. Entonces me está revelando el bodysuit de mi alma, me está revelando mi verdadera identidad, me está quitando el polvo, me está quitando las manchas. Es como si me estuviese destatuando por dentro para que yo pueda ver el mapa de lo que realmente soy, que además no es tan complejo como yo creo que intento hacerlo a veces, ¿no? Que ahí caigo en la soberbia de, es mi mente, es un laberinto y una cárcel. No, tío,
Yo creo que soy una persona como cualquier otra, en el sentido de que hemos venido a este mundo, nos ha costado mucho entender muchas cosas, hemos sufrido cada uno de lo nuestro, y algunos hemos decidido iniciar una búsqueda y otros están aún, lo han hecho y se han ido, pero vuelven, pero no, pero todos estamos en búsqueda. Y yo creo que Dios me está tatuando el mapa de la búsqueda, para que yo pueda, por fin, un día despertarme, que es mi sueño ese, despertarme un día con Celia, nuestros hijos por ahí, en una casa que igual se parece o no a la que siempre soñé, ya es que me da igual, como si es una chabola, como si no hay casa, me da igual. Y despertarme por la mañana y decir, ¡fua! Dios me ama, yo le amo, y todo está bien, ¿cómo está? Yo creo que Dios te está también tatuando la palabra sanación y valentía. Porque para ser rebelde, como lo estás haciendo tú, se necesita y se amerita ser valiente. Hay que tenerlas bien puestas, como me dice un señor después que participa en MasterChef, ¿cómo está el cura más cojonudo? Y la esposa, que es una abuelita, le dice, que no le digas hacia el padre, que no me gusta, ¿no? Entonces, yo creo que Dios te está tatuando la palabra libertad y sanación de esas heridas. Y para cumplir ese sueño que tienes con Celia, es necesario verdaderamente seguirse desnudando. Y me ha encantado eso que has dicho, Dios me está destatuando, pero por dentro. Y por eso te quería dedicar estas palabras que yo le dije al Padre Ignacio, quiero leérselas, ¿no? Aquí en el podcast, que es del Padre Ignacio y que yo le ayudo, no buscamos gente perfecta, buscamos gente marcada y tatuada por Dios. Antes tatuabas la piel, René, ahora parece que Dios te está tatuando el alma y lo has dicho. Porque los verdaderos rebeldes no siguen la corriente, sino siguen a ese Cristo, que dice, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo les tatuaré. Dice, yo les aliviaré, pero a ti te dice, yo te tatuaré. Te llevo tatuado en mi corazón, te llevo marcado en mi corazón. La fe, entonces, es para valientes o para personas débiles. No, sin duda, es para valientes, pero sin ninguna duda, además. Y es lo contrario a lo que mucha gente cree también, ¿no? Mucha gente se cree que la fe es como un reducto al que vas cuando ya no te queda nada y estás desesperado, o cuando no eres lo suficientemente listo como para creer en la ciencia o en esas otras ideologías que a veces son más cómodas. Porque mira, y aquí voy a tirar un poquillo de tal, pero mucha gente dice, no, yo creo en la ciencia. Simplemente cuéntame, ¿qué sabes tú de ciencia? No, porque no sé qué científico, no sabes nada de ciencia. Has decidido creer en la religión de la ciencia para así negar que tienes una responsabilidad para con el resto del mundo y contigo mismo. Entonces, sin duda es para valientes, porque además, desde mi punto de vista al menos, la fe, en cierto modo, requiere de pensamiento abstracto, requiere de una entrega, requiere de una inteligencia muy extraña para mi gusto, y yo lo noto en la gente que estoy conociendo, en gente como vosotros, ¿no? Que tiene fe y que habla de la fe. Digo, siempre pienso qué valentía tienen todas estas personas, porque me puedo imaginar los miedos que tienen, me puedo imaginar las limitaciones que tienen, ¿no? Y las heridas que arrastran. Y aún así, de todo lo que se nos vende y con lo que se nos intenta engatusar en este mundo, cómprate la casa, cómprate el coche, sé el mejor en este deporte, cuantas más mujeres, cuantos más hombres, si eres admirado, si eres esto, si tienes mucho dinero. Con todo eso, hay gente que decide decir, yo me entrego a lo que verdaderamente me dio la vida. Y aún no entiendo exactamente cómo es, porque es tan grande que no puedo llegar a comprenderlo del todo. Pero estoy dispuesto a sacrificar mi vida y a dirigir mi búsqueda con ese bien elevado que es Dios en mi horizonte. Y voy a intentar, cada vez que me desvíe, a mí mismo, retorcerme para volver al cauce. Y, joder, para mí eso requiere de una valentía. Vamos, yo nunca he sido tan valiente como ahora. Y he hecho otras cosas que alguna gente dirá, ¡oh, qué valiente cuando hiciste eso! No. O sea, para mí no te imaginas lo que es seguir a Cristo, les digo. No por nada, no es en plan, mira, yo ahora sigo a Cristo, soy muy valiente. No, es como, pruébalo, de verdad, es maravilloso, te vas a encontrar mejor que nunca, pero al mismo tiempo se te va a caer
se te va a caer la coraza, se te van a caer todas esas costras que tenías de todo lo que tú creías que eras, de todas esas identificaciones de, no, es que yo soy crossfitero, no, es que yo soy intelectual, no, es que yo soy forofo del fútbol, no, es que yo soy catador de cervezas de IPA, no, yo es que soy el número 1 de divulgación de tatuajes. En el fondo todas esas personas saben que no son nada de eso. Pasa que se intentan montar con razón, yo también lo hice y lo sigo haciendo sin darme cuenta. Digo, tú eres hijo de Dios. El día que lo descubras, vas a flipar. O sea, tu vida va a dar un giro espectacular que eso te va a provocar un vértigo y un miedo, pues que por eso me pongo ya a llorar aquí. No me pongo a llorar porque esté triste ni nada, me pongo a llorar porque digo, wow, ¿sabes? Es tan emocionante, Dios. Bueno, realmente los mayores valientes, mis héroes, siempre han sido los santos. Y en concreto los mártires. Tú hablabas en tu último vídeo de los mártires, dicho, joder, René se ha puesto arriba, ¿no? Y realmente son los más valientes, pero a mí me impresiona que los apóstoles y los mártires fueron a anunciar no una ideología, no una filosofía. Fueron a dar testimonio del que el que había muerto ahora está vivo. El que había sido crucificado y humillado y había sido metido en un sepulcro, ha resucitado, está vivo, lo ha hecho todo nuevo. Y nuestra valentía se fundamenta en ese Jesús, el amor de mi vida, de nuestra vida, que dio su vida en la cruz, pero que resucitó, lo hizo todo nuevo y está esperando para abrirnos las puertas del cielo. Este es el fundamento de nuestra valentía. ¿Por qué, Fray, tú vas vestido de hábito, yo he vestido como he vestido por la calle? Porque Jesús ha resucitado y Él es el fundamento de nuestra valentía. Yo te quiero dar las gracias, René, por haber venido a este podcast, a los dos, y doy gracias a Dios porque disfruto tanto, aprendo tanto y me encanta que podamos compartir con tantos de vosotros pues la fe católica, el amor a Jesucristo, porque lo que nos une, fíjate, aquí ves a un pijo de Madrid, ahora que es sacerdote, después de haber sido misionero unos años, un venezolano ahora dominico, un gallego tatuado, pero acá es un hijo de Dios y con novia, y de todos juntos, pero ¿qué nos une? Nos une Jesús, el amor de Jesús. Nada une tanto como Jesucristo. Por eso, muchas gracias a los dos. Nos hemos quedado sin tiempo. Yo me quedaría aquí mucho más. Yo también. Mira, poned aquí en los comentarios si queréis que hagamos otro episodio. Pues nada, si llegamos a 2 millones de comentarios... Vamos... y 400.000 trillones de likes. No, pero sobre todo, agradeceros este tiempo y bueno, os invito a todos los que nos seguís, que si os ha gustado esto, que os podáis suscribir. Si queréis que esta conversación, lo que hemos estado hablando con René, pueda ayudar a alguien, compartirlo, mandarlo, porque también compartir es evangelizar. Así que nada, muchas gracias a todos. Y perdonar, quería terminar con esto. Y por el libro. Nos ha traído el libro, que tengo muchas ganas de empezarlo. He empezado viendo el índice y la cita de Jordan Peterson, pero algo ya nos adelanta aquí. Y luego, fijaros lo que nos ha traído, que tengo que reconocer que a Fray Marcos y a mí nos encanta este tipo de cosas. ¿Vale? Hoy, esta noche, me tomo los tres frascos. Aparte, nos ha traído René estos suplementos alimenticios que ahora están tan de moda. Fíjate aquí, el primero es, a ver aquí que lo vea, Calm, que debe ser como para dormir. No, es ashwagandha para estar tranquilo. Sí. Para estar tranquilo. Para estar focus y tranquilo. Luego está el focus, que lo que te ayuda es a mejorar la cognición, la memoria y te ayuda como a mejorar la concentración. Alguien y a reducir... le habló de mí a él. Alguien le dijo, mira, sí, a Fray lo estábamos hablando antes, ¿no? Sí, Previa cámara. El sleep es para dormir. Son precursores de la melatonina, el triptófano, GABA, 5-HTP, y eso lo que te ayuda es a la rampa del sueño para conciliarlo mejor y tenerlo menos interrumpido. Y tener menos fuera. Exacto. Es que, Oye, me encanta. Y son naturales, además. Yo me apunto, a mí me interesa el focus, para cuando vaya a trabajar me interesa mucho, pero... A mí todos los tres. Te das con mucho el regalo, porque le encanta. Un placer. Pero sobre todo, pues nada, damos gracias a Jesucristo, nuestro Dios y Señor, y nada, como siempre terminamos. Y no olvides, Dios te quiere y te quiere feliz.